cita además del baúl. No era nada del otro mundo, pero estaba mejor. La diferencia más notoria estaba en la actitud de mis compañeros de dormitorio. Muchos me miraron con recelo y hasta con odio, aunque la mayoría me ignoraron deliberadamente. Fue un recibimiento frío, sobre todo comparado con el que acababan de ofrecerme mis compañeros que no pertenecían al arcano. Era fácil de entender por qué. La mayoría de los estudiantes pasaban varios bimestres en la universidad antes de ser admitidos en el arcano. Todos los que estaban allí habían trabajado duro para ir subiendo poco a poco de categoría. Yo no. Solo 3/4 partes de las camas estaban ocupadas. Escogí una en el rincón del fondo, lejos de los demás. Colgué mi única camisa de repuesto y mi capa en el armario y puse mi macuto en el baúl, a los pies de mi cama. Me tumbé y me quedé mirando el techo. Mi cama quedaba fuera de la luz de las velas y las lámparas simpáticas de los otros alumnos. Por fin era miembro del arcano, de cierto modo, estaba exactamente donde siempre había querido estar. 41 La sangre de un amigo. A la mañana siguiente, desperté temprano, me lavé y comí algo en la cantina. Entonces, como no tenía nada que hacer antes de la tanda de latigazos del mediodía, me paseé por la universidad. Entré en varias boticas y talleres de soplado, y admiré los cuidados jardines y las extensiones de césped. Al final me senté en un banco de piedra que encontré en un amplio patio. Estaba demasiado nervioso para pensar en hacer algo productivo, así que me quedé allí sentado disfrutando del buen tiempo y mirando cómo el viento arrastraba unos papeles por el suelo adoquinado. Al poco rato, llegó Willem y se sentó a mi lado sin que yo lo invitara. El cabello y los ojos, del color castaño oscuro característico de los eáldicos, le hacían parecer mayor que Simón y que yo, pero tenía ese aire un tanto torpe de los niños que todavía no se han acostumbrado a manejarse con la estatura de un hombre. ¿Nervioso?, me preguntó con su marcado acento siaru. La verdad es que procuro no pensar en ello, repuse. Willem dio un gruñido. Nos quedamos callados un rato, viendo pasar a otros estudiantes. Algunos interrumpieron su conversación para señalarme. Enseguida me cansé de llamar la atención. ¿Estás haciendo algo ahora mismo?, le preguntó a Willem. Estar aquí sentado, respondió él. Respirar. Muy listo. Ya entiendo por qué te han admitido en el arcano. ¿Tienes algo que hacer en la próxima hora? Willem se encogió de hombros y me miró con expectación. ¿Puedes enseñarme dónde está el maestro Arwyll?, me dijo que pasara después. Claro, respondió señalando una de las salidas del patio. La clínica está al otro lado del archivo. Rodeamos el inmenso bloque sin ventanas del archivo. Willem señaló con el dedo y dijo, allí está. La clínica. Era un edificio grande y con forma rara. Parecía una versión más alta y menos laberíntica de la principalía. Es más grande de lo que esperaba, comentario. ¿Todo ese edificio para enseñar medicina? Willem negó con la cabeza. Gran parte de su trabajo consiste en atender a los enfermos. Nunca rechacen a nadie, aunque no pueda pagar. ¿En serio? Volví a contemplar el edificio y pensé en el maestro Arwyll. Me sorprende. No tienes que pagar por adelantado, aclaró Willem. Cuando te recuperas, hizo una pausa, y capté la insinuación, si te recuperas, pagas la cuenta. Si no tienes dinero, trabajas hasta que la deuda queda, hizo otra pausa. ¿Cómo se dice Skellem?, preguntó levantando las manos con las palmas hacia arriba y moviéndolas alternativamente como si fueran las bandejas de una balanza. Sopesada, sugerí. Negó con la cabeza. No, Skellem. Hizo hincapié en esa palabra y dejó las manos a la misma altura. Ah. Imita el gesto. Compensada. Willem ascendió. Trabajas hasta que la deuda con la clínica queda compensada. Muy pocos se marchan sin saldar la cuenta. Reí entre dientes. No me sorprende. ¿Para qué huir de un arcanista que tiene un par de gotas de tu sangre? Llegamos a otro patio. En el centro había un poste con un banderín, y debajo, un banco de piedra. No tuve que pensar mucho para adivinar quién iba a estar atado al poste al cabo de una hora. Había cerca de un centenario de estudiantes paseándose por el patio, y reinaba una extraña atmósfera festiva. No suele haber tanto jaleo, dijo Willem como disculpándose. Pero algunos maestros han cancelado sus clases. Seguro. Y Brandeur. Willem ascendió. Es muy rencoroso. Hizo una pausa para enfatizar su descripción moderada. Vendrá con toda su corte de adláteres. Pronunció despacio la última palabra. ¿Se dice así? ¿Adláteres? Asentí, y Willem puso cara de satisfacción. Entonces frunció el ceño. Ahora que me acuerdo, hay una frase extraña en tu idioma. La gente siempre me pregunta por el camino de Tinue. ¿Cómo está el camino de Tinue,
dicen. ¿Qué significa? Sonreí. Es un modismo. Significa ya sé que es un modismo que me interrumpió Willem. ¿Qué significa ese en concreto? Dije, un tanto abochornado. Solo es un saludo. Es como preguntar, ¿cómo va todo? O, ¿qué hay? Eso también es un modismo, protestado Willem. Vuestro idioma está plagado de tonterías. Me extraña que os entendáis. ¿Cómo va todo? ¿Va a dónde? Sacudió la cabeza. Atinue, por lo visto, dije sonriendo. Tom Volgeno que Tama, añadí. Era uno de mis modismos Searu favoritos. Significaba, no le des importancia, pero la traducción literal era, no te metas una cuchara en el ojo por eso. Salimos del patio y deambulamos un rato por la universidad. Willem me mostró otros edificios destacados, incluidas varias tabernas, el complejo de alquimia, la lavandería seáldica y 2 burdeles, el autorizado y el prohibido. Pasamos al lado de las lisas paredes de piedra del archivo, de un tonelero, de un encuadernador, de un boticario. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Sabes mucho de hierbas? Willem negó con la cabeza. Se me da mejor la química. Y a veces escardo un poco en el archivo con títere. Escargo, dijo enfatizando la B. Escardar es otra cosa. ¿Quién es título? Will esperaba un momento. No es fácil describirlo. Hizo un ademán para quitarle importancia. Ya te lo presentaré más tarde. ¿Qué necesitas saber sobre hierbas? Nada, en realidad. ¿Me harías un favor? Willem ascendió, y yo señalé la botica más cercana. Ve a comprarme 2 escrúpulos de Nagrod. Le di 2 drabines de hierro. Supongo que con esto tendrás suficiente. ¿Por qué yo? Me preguntó con recelo. Porque no quiero que el boticario me mire como diciendo, eres muy joven. Fruncí el ceño. Hoy no estoy para aguantar esas cosas. Willem tardó en volver, y me puse nervioso. El boticario tenía mucho trabajo, me explicó al ver mi expresión de impaciencia. Me dio un paquetito de papel y unas cuantas monedas del cambio. ¿Qué es? Es para calmar el estómago, dije. El desayuno no me ha sentado bien, y no me gustaría vomitar mientras me están azotando. Invita a Willem a sidra en una taberna cercana. Yo también me tomé un vaso, para tragarme el Nagrod. Procuré no hacer muchas muecas, porque tenía un sabor amargo ya tiza. Poco después oímos las campanadas de mediodía. Creo que tengo que irme a clase. Will trató de decirlo con aire despreocupado, pero tenía la voz estrangulada. Me miró abochornado y un poco pálido pese a su oscuro cutis. No me gusta la sangre. Esbozó una sonrisa temblorosa. Mi sangre, la sangre de un amigo, no pienso sangrar mucho, dije. Pero no te preocupes. Me has ayudado a soportar lo peor, la espera. Gracias. Nos separamos, y tuve que dominar una oleada de arrepentimiento. Will, que solo me conocía desde hacía 3 días, se había tomado la molestia de ayudarme. Habría podido tomar el camino más fácil y estar resentido por lo rápido que me habían admitido en el arcano, como habían hecho muchos otros. Pero él se había portado como un amigo y me había ayudado a soportar unos momentos difíciles, y yo le había pagado con mentiras. Mientras caminaba hacia el poste del banderín, notaba el peso de las miradas de la muchedumbre. ¿Cuánta gente había allí? ¿200 personas? ¿300? A partir de cierto punto, las cifras dejan de importar, y lo único que queda es la masa sin rostro de una multitud. Mi experiencia teatral me mantuvo firme bajo aquellas miradas. Caminé con seguridad hacia el poste en medio de un mar de murmullos. No adopté una puerta orgullosa, porque sabía que eso podía resultar contraproducente. Tampoco me mostré arrepentido. Actué bien, como me había enseñado mi padre, y ni el miedo ni la aprensión se reflejaron en mi cara. Mientras andaba, noté que el Nagrod empezaba a hacerme efecto. Me sentí completamente despierto, mientras que alrededor de mí todo se volvía dolorosamente brillante. El tiempo parecía transcurrir más lentamente a medida que me acercaba al centro del patio. Miraba las pequeñas nubes de polvo que levantaban mis pies al pisar los adoquines. Noté que una ráfaga de viento levantaba la orilla de mi capa, se colaba por debajo y ascendía por mi espalda hasta refrescar el sudor entre mis omóplatos. Por un instante me pareció que, si quisiera, podría contar las caras de la multitud que me rodeaba, como si fueran las flores de un campo. No vi a ningún maestro entre el gentío, salvo a M. Estaba ridículo, plantado cerca del poste con actitud petulante. Tenía los brazos cruzados, y las mangas de su túnica negra de maestro colgaban junto a sus costados. Me miró, y sus labios compusieron una blanda sonrisita. Decidí morderme la lengua antes de darle la satisfacción de parecer asustado o angustiado. Le dediqué una amplia y serena sonrisa y desvié la mirada,
dando a entender que su presencia no me preocupaba lo más mínimo. Llegué al poste. Oí que alguien leía algo, pero las palabras no eran más que un vago zumbido. Me quité la capa y la puse en el respaldo del banco de piedra que había en la base del poste. Entonces empecé a desabrocharme la camisa, con la misma naturalidad como si me estuviera desnudando para darme un baño. Me detuvo una mano que me asió por la muñeca. El hombre que había leído el comunicado me dedicó una sonrisa que trataba de ser consoladora. No hace falta que te quites la camisa, me dijo. Así no te dolerá tanto. No pienso estropear una buena camisa, dije. El tipo me miró con extrañeza, se encogió de hombros y pasó una cuerda por un aro de hierro que colgaba sobre nuestras cabezas. Tienes que darme las manos. Lo miré a los ojos. No se preocupe, no voy a huir. Es para que no te caigas y te desmayas. Lo miré con dureza. Si me desmayo, puedes usted hacer lo que quiera, dije con firmeza. Hasta que eso no ocurra, no me dejará atar. Mi tono de voz le hizo desaparecer. No discutió conmigo, me subí al banco de piedra que había bajo el poste y estiré los brazos para agarrarme al aro de hierro. Lo así con fuerza con ambas manos. Era liso y frío, y lo encontré extrañamente reconfortante. Me concentré en él mientras me sumergía en el corazón de piedra. Oí cómo la gente se apartaba de la base del poste. Entonces la multitud se cayó, ya solo se oían los débiles chasquidos del látigo que estaban probando detrás de mí. Era una suerte que fuera a azotarme con un látigo simple. En Tarbean había visto los estragos que podían causar un látigo de 6 colas en la espalda de un hombre. De pronto se produjo un silencio. Y entonces, antes de que pudiera prepararme, oí un restallido más fuerte que los anteriores. Noté que una débil línea de fuego me cruzaba la espalda. Apreté los dientes. Pero no era tan doloroso como esperaba. Incluso con las precauciones que había tomado, creía que notaría un dolor más intenso. Entonces recibí el segundo latigazo. El restallido fue más fuerte, y lo oí a través del cuerpo más que con los oídos. Noté una extraña flacidez en la espalda. Contuve la respiración y comprendí que mi piel se había desgarrado y que estaba sangrando. Todo se volvió rojo durante unos instantes, y me apoyé en la áspera y alquitranada madera del poste. Recibí el tercer latigazo cuando todavía no me había preparado. Me llegó hasta el hombro izquierdo, y me desgarró toda la espalda hasta la cadera. Apreté los dientes y me negué a sonido articular alguno. Mantuve los ojos abiertos y vi cómo los contornos de mi visión se oscurecían un instante antes de volver a enfocarse. Entonces, ignorando el dolor de la espalda, fijé los pies sobre el banco y solté el aro de hierro. Un joven se lanzó hacia mí, como si creyera que iba a desplomarme. Lo miré con dureza y se apartó. Recogí mi camisa y mi capa, me las colgué con cuidado de un brazo y me marché del patio ignorando a la silenciosa muchedumbre que me rodeaba. 42 sin sangre podría ser mucho peor, de eso no cabe duda. El maestro Arwill describió un círculo alrededor de mí, mirándome con seriedad con su redondeado rostro. Confiaba en que solo te salieran verdugones. Pero con esa piel que tienes, debí imaginármelo. Estaba sentado en el borde de una larga mesa, en la clínica. Arwill me palpaba la espalda con cuidado mientras hablaba. Pero, como iba diciendo, podría haber sido mucho peor. 2 cortes, y de los buenos. Limpios, poco profundos y rectos. Si sigues mis indicaciones, solo te quedarán unas suaves placas cicatrices con las que podrás demostrar a las damas lo valiente que eres. Se paró delante de mí y arqueó las cejas blancas con entusiasmo detrás de la montura redonda de sus gafas. Su expresión me arrancó una sonrisa. Arwill se volvió entonces hacia el joven que estaba de pie junto a la puerta. Ve a buscar a los siguientes relar de la lista. Limítate a decirles que traigan lo necesario para curar una laceración recta y poco profunda. El chico se dio la vuelta y se marchó, sus pasos se perdieron a lo lejos. Serás un excelente ejemplo para Miss Relar, anunció Arwill alegremente. Ese corte es muy recto, con pocas posibilidades de complicación, pero no tienes mucha carne. Me hincó un arrugado dedo en el pecho y chascó la lengua. Solo huesos y un poco de envoltorio. Nosotros trabajamos mejor cuando hay un poco más de carne. Pero continuó, mientras se encogía de hombros, casi tocándose con ellos las orejas, y volvía a bajarlos. Las cosas no son siempre ideales. Eso es lo primero que debe aprender un fisiólogo. Me miró como si esperara una respuesta. Asentí con seriedad. A Arwill debió de satisfacerle mi reacción, porque volvió a sonreír. Se dio la vuelta y abrió un armario que había pegado a una de las paredes. Veamos qué puedo hacer para calmar el dolor. Se puso a rebuscar en los estantes y oí tintinear unas botellas. No me duele, maestro Arwill, dije con estoicismo. Puedo coserme tal como estoy.
Llevaba 2 escrúpulos de Nightroad en el cuerpo y prefería no mezclar anestésicos. Arguil se quedó inmóvil, con un brazo dentro del armario, pero tuvo que retirarlo para poder volverse y mirarme. ¿Te han cosido alguna vez, hijo? Sí, contesté. Era verdad. Sin nada para paliar el dolor. Volvía a sentir. Como yo estaba sentado en la mesa, mis ojos quedaban a mayor altura que los del maestro. Arguil me miró desde abajo con escepticismo. Déjamelo ver dicho, como si no me creyera del todo. Me subí la pernera del pantalón hasta más arriba de la rodilla y apreté los dientes, porque al moverme se me tensó la piel de la espalda. Al final reveló una cicatriz de una palma de longitud en la parte exterior del muslo, donde Pique, en Tarbean, me había clavado su cuchillo de cristal de botella. Arguil examinó concienzudamente la cicatriz, sujetándose las gafas con una mano. La tocó con el dedo índice y luego se enderezó. Una chapuza declarada con ligero desagrado. A mí no me parecía un mal trabajo. El hilo se me rompió cuando iba por la mitad, dije con frialdad. No trabajaba en las circunstancias ideales. Arguil se quedó un rato callado, acariciándose el labio superior con un dedo mientras yo observaba con los ojos entornados. ¿Y te gustan estas cosas? Me preguntó con recelo. La cara que ponía me hizo reír, pero paré en seco cuando un dolor sordo me recorrió la espalda. No, maestro. Solo intentaba curarme lo mejor que podía. Arguil siguió mirándome y acariciándose el labio. Enséñame el punto donde se rompió el hilo. Lo señalé. Es de esas cosas que no se olvidan. El maestro volvió a examinar mi vieja cicatriz y le dio unos toquecitos más antes de levantar la cabeza. Quizás estés diciendo la verdad. Se encogió de hombros. No lo sé. Pero yo diría que no terminó la frase y se quedó mirándome a los ojos. Se incorporó y me levantó un párpado. Mira hacia arriba, dijo como de pasada. Arguil debió de ver algo, porque frunció las cejas, me cogió una mano, me presionó con fuerza la yema de un dedo y me miró fijamente durante un par de segundos. Su ceño se acentuó cuando se acercó más a mí, me sujetó el mentón con una mano, me abrió la boca y me la olió. ¿Tenacina?, preguntó, y contestó él mismo, no. Nightroad, claro. Debo de estar haciéndome viejo. ¿Cómo no lo habré visto antes? Eso también explica por qué no estás dejando mi bonita mesa perdida de sangre. Me miró con gravedad. ¿Cuánto? No vi ninguna forma de negarlo. 2 escrúpulos. Arguil guardó silencio mientras me miraba. Al cabo de un rato se quitó las gafas y las frotó enérgicamente contra el puño de la túnica. Volvió a ponérselas y me miró a los ojos. No es extraño que a un joven le dé tanto miedo el látigo que decida drogarse. Pero si tuviera tanto miedo, ¿se quitaría la camisa antes de recibir los latigazos? Volví a arrugar la frente. Vas a explicármelo todo. Si antes me has mentido, reconócelo y no te lo tendré en cuenta. Ya sé que a veces los jóvenes os inventáis historias delirantes. Sus ojos relucían detrás de los cristales de las gafas. Pero si me mientes ahora, no te coseremos ni yo ni ninguno de los míos. No me gusta que me mientan. Se cruzó de brazos. Bueno. Explicar. No entiendo qué está pasando. Y eso es lo que menos me gusta de todo. Mi último recurso, pues, la verdad. Mi maestro, Aventi, me enseñó todo lo que pudo de las artes del fisiólogo, expliqué. Acabé viviendo en las calles de Tarbean y tenía que curarme yo solo. Me señalé la rodilla. Me he quitado la camisa porque solo tengo 2, y hasta hace muy poco tiempo no tenía ni siquiera una. ¿Y el Nightroad?, me preguntó él. Suspirar. No acabo de encajar aquí, señor. Soy el alumno más joven de la universidad, y mucha gente piensa que no pinto nada aquí. A muchos alumnos les ha sentado mal que me admitieron en el arcano tan deprisa. Y yo me he enemistado con el maestro M. Todos esos alumnos, y M, y sus amigos me están observando, buscando alguna señal de debilidad. Respire hondo. Me tomé el Nightroad porque no quería desmayarme. Necesitaba demostrarles que no podía hacerme daño. La experiencia me ha enseñado que la mejor forma de protegerte es hacer creer a tus enemigos que no pueden hacerte daño. Sonaba muy mal dicho tan crudamente, pero era la verdad. Lo miré con insolencia. Hubo un largo silencio. Arguil me miró con los ojos ligeramente entrecerrados detrás de las gafas, como si tratara de traspasarme con la mirada y leer en mi interior. Volvió a acariciarse el labio superior con un dedo y luego, despacio, empezó a hablar. Supongo que si fuera mayor de lo que soy, dijo en voz muy baja, como si hablara para sí, decir que lo que ha hecho es una ridiculez. Que nuestros alumnos son adultos, y no críticos rencillosos y peleones. Hizo otra pausa, sin dejar de acariciarse distraídamente el labio.
Entonces se le arrugaron las comisuras de los ojos y me sonó. Pero no soy tan viejo. Todavía no. Ni mucho menos. Quien piense que los niños son dulces e inocentes es que nunca ha sido niño, o lo ha olvidado. Y quien piense que los hombres no son a veces hirientes y crueles no debería salir a menudo de su casa. Y desde luego nunca ha sido fisiólogo. Nosotros, más que nadie, vemos los efectos de la crueldad. Antes de que yo pudiera responder, Arguil continuó, cierra la boca, Elir quoté, o me veré obligado a meterte un repugnante tónico en ella. Ah, ya están aquí. Eso último se lo dijo a dos alumnos que entraron por la puerta, uno era el mismo ayudante que me había enseñado el camino, y la otra, sorprendentemente, era una joven. Ah, relata Mola, dijo Arguil con gran entusiasmo. Adoptó una expresión relajada y amistosa, nadie habría sospechado que, momentos antes, estábamos manteniendo una seria discusión. Ya te habrán dicho que tu paciente tiene 2 laceraciones rectas y limpias. ¿Qué ha traído para remediar la situación? Lino hervido, aguja de sutura, hilo de tripa, alcohol y tintura de yodo, contestó la joven resueltamente. Tenía unos ojos verdes que destacaban en su rostro pálido. ¿Cómo? Dijo Arguil. ¿No has traído cera simpática? No, el maestro Arguil, respondió ella palideciendo un poco ante el tono de voz del maestro. ¿Y por qué no? Ella vaciló. Porque no la necesito. Sus palabras aplacaron a Arguil. Sí. Claro que no la necesitas. Muy bien. ¿Te has lavado antes de entrar aquí? Mola ascendiendo, y su corto cabello rubio se agitó al mover ella la cabeza. Entonces has perdido tiempo y esfuerzo, replicó el maestro con seriedad. Piensa en todos los gérmenes de enfermedades que podrías haber cogido en el largo recorrido por el pasillo. Lávate otra vez y empezaremos. La chica se lavó las manos con eficiencia y esmero en un lavamanos que había allí mismo. Arguil me ayudó a tumbarme boca abajo en la mesa. ¿Han adormecido al paciente?, preguntó Mola. Aunque no podía verle la cara, aprecié una sombra de duda en su voz. Anestesiado, la corrección Arguil. Tienes buen ojo para los detalles, Mola. No, no lo hemos anestesiado. Vemos, ¿qué harías si el Elercadov te asegurara que no necesita esas cosas? Afirma tener el autocontrol de una barra de acero de Ramston y que no rechistará cuando le des los puntos. Arguil hablaba con seriedad, pero detecté una nota de humor escondida en su voz. Mola me miró primero y luego a Arguil. Le diría que estaba delirando, contestó tras una breve pausa. ¿Y si él reiterara sus afirmaciones de que no necesita ningún agente somnífero? Esa vez Mola hizo una pausa más larga. Veo que no sangra mucho, así que procedería. También le dejaría claro que si se movía demasiado lo ataría a la mesa y lo trataría como me pareciera conveniente para su bien. Al parecer, a Arguil le sorprendió la respuesta de Mola. Sí, muy bien. Bueno, Quote, ¿sigues renunciando al anestésico? Gracias, dije con educación. No lo necesito. Muy bien, dijo Mola, resignada. Primero limpiaré y esterilizaré la herida. El alcohol picaba, pero eso fue lo peor. Hice cuanto pude para relajarme mientras Mola iba explicando el procedimiento. Arguil no paraba de hacer comentarios y dar consejos. Yo ocupé mi mente con otras cosas y, ayudado por el Night intenté no moverme cada vez que notaba el pinchazo de la aguja. Mola terminó enseguida y me vendó con una rapidez y una destreza que me impresionaron. Cuando me ayudó a sentarme, me pregunté si todos los alumnos de Arguil estarían tan bien entrenados como aquella. Mola me estaba atando las últimas vendas cuando noté un débil roce en el hombro, casi inapreciable, pues todavía estaba adormecido por el Night. Tiene una piel preciosa, oí decir a Mola, segaramente dirigiéndose a Arguil. Relájate, exclamó el maestro con severidad. Esa clase de comentarios no son profesionales. Me disgusta tu falta de sentido común. Me refería a la clase de cicatrización que segaramente le quedará, replicada la chica en tono mordaz. No creo que le quede más que una línea pálida, suponiendo que consiga no abrirse la herida. Dijo Arguil. Sí, claro. ¿Y cómo podría evitarlo? Mola se colocó enfrente de mí. Evita movimientos como este, me dijo extendiendo los brazos hacia adelante, o este los levantó por encima de la cabeza. Evite movimientos bruscos de cualquier tipo, correr, saltar, trepar. El vendaje podría soltarse dentro de 2 días. No te lo mojes. Miró a Arguil. El maestro ascendió. Muy bien, Relar. Puedes marcharte. Miró al otro alumno, más joven que Mola, que había observado en silencio todo el procedimiento. Tú también puedes irte, Harry. Si alguien nos pregunta por mí, estará en mi despacho. Gracias. Arguil y yo volvimos a quedarnos a solas.
El maestro permaneció allí plantado, inmóvil, tapándose la boca con una mano, mientras yo, con mucho cuidado, me ponía la camisa. Al final tomó una decisión. Elir Quote, ¿te gustaría estudiar aquí, en la clínica? Por supuesto que sí, el maestro Arguil contestó con sinceridad. Arguil ascendió, seguía con una mano encima de los labios. Vuelve dentro de 4 días. Si eres lo bastante listo para no abrirte los puntos, te admitiré. Le brillaban los ojos. 43. Una luz parpadeante animado por el efecto estimulante del Nayrot y sintiendo muy poco dolor, me encaminé al archivo. Como ya era miembro del arcano, tenía permiso para explorar en estanterías, algo que llevaba toda la vida esperando poder hacer. Mejor aún, mientras no pidiera ayuda a los secretarios, nada quedaría anotado en los registros del archivo. Eso significaba que podría buscar toda la información que quisiera sobre los Chandrian y los Amir, y que nadie, ni siquiera Loren, tenía por qué saber de mis infantiles indagaciones. Entré en el archivo, iluminado con una luz rojiza, y encontré a Ambrose y Fela sentados detrás del mostrador del vestíbulo. Una suerte y una desgracia. Ambrose estaba inclinado hacia la joven, hablándole en voz baja. Ella tenía la mirada inconfundiblemente incómoda de una mujer que sabe lo inútil que resulta una negativa educada. Ambrose tenía una mano apoyada en la rodilla de Fela y el otro brazo sobre el respaldo de su silla, con la mano sobre su nuca. Pretendía parecer tierno y cariñoso, pero Fela estaba tensa como un ciervo asustado. La verdad es que Ambrose la estaba reteniendo, como cuando sujetas a un perro por el pescuezo para que no salga corriendo. La puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí. Fela levantó la cabeza, me miró y volvió a desviar la mirada, avergonzada del apuro en que se encontraba. Como si ella hubiera hecho algo malo. Yo había visto muchas veces esa mirada en las calles de Tarbean. Despertó en mí una vieja ira. Me acerqué al mostrador haciendo más ruido del necesario. En el otro extremo del mostrador había una pluma y un tintero, y una hoja de papel con algo escrito y llena de tachaduras. Por lo visto, Ambrose había estado intentando componer un poema. Llegué al final del mostrador y me quedé un momento allí plantado. Fela miraba a todas partes menos a mí y a Ambrose. Se rebullía en la silla, incómoda, pero era evidente que no quería montar una escena. Carraspeé deliberadamente. Ambrose miró por encima del hombro, con el ceño fruncido. «Qué inoportuno eres, Elir. ¿No ves que desentonas? Vuelve más tarde». Giró de nuevo la cabeza, ignorándome. Di un resoplido y me incliné sobre el mostrador, estirando el cuello para leer lo que había escrito en la hoja de papel que Ambrose había dejado allí. ¿Que yo desentono? Por favor, pero si este verso tiene 3 sílabas. Di unos golpecitos con el dedo en la hoja. Y no es verso yámbico. La verdad es que no sé si tiene alguna métrica. Ambrose giró la cabeza y me miró con irritación. Cuidado con lo que dices, Elir. El día que te pida ayuda para componer un poema será el día en que tengas 2 horas libres. Le interrumpí. 2 horas largas, y eso será solo para empezar. ¿Así encuentra también bien el humilde tordo un suyo rumbo? Mira, no sé por dónde empezar a corregir eso. No se aguanta por ninguna parte. ¿Qué sabrás tú de poesía?, dijo Ambrose sin molestarse en girar la cabeza. Sé distinguir un verso que cojea cuando lo oigo, contesté. Pero este ni siquiera cojea. La cojera tiene ritmo. Esto es como alguien cayendo por una escalera. Una escalera de peldaños irregulares. Con un estercolero al final. Es un ritmo saltarín, me dijo con una voz tensa, ofendido. Es lógico que no lo entiendas. ¿Saltarín? Solté una risotada de incredulidad. Mira, si viera, saltar así a un caballo, lo sacrificaría por piedad, y luego quemaría su cuerpo para evitar que los perros lo mordisquearan y murieran. Ambrose se volvió por fin hacia mí, y para hacerlo tuvo que retirar la mano derecha de la rodilla de Fela. Era una pequeña victoria, pero su otra mano seguía sobre la nuca de la chica, sujetándola a la silla con la apariencia de una caricia. Me imaginaba que hoy pasaría por aquí, dijo con crujiente jovialidad. Ya he mirado en el registro. Todavía no apareces en las listas. Tendrás que conformarte con ir a volúmenes o volver más tarde, cuando hayan puesto al día los libros. ¿Podrías volver a mirar? No te enfades, pero no estoy seguro de poder confiar en alguien que intenta hacer rimar encuentra con merienda. No me extraña que tengas que recurrir a la fuerza para que las mujeres escuchen tus poemas. Ambrose se puso en tensión, y su brazo resbaló del respaldo de la silla y cayó junto a su costado. Me lanzó una mirada asesina. Cuando seas mayor, Elir, y sepas que hacen juntos un hombre y una mujer, ¿qué? ¿En la intimidad del vestíbulo del archivo? Describí un círculo con un brazo. Cuerpo de Dios. Esto no es ningún prostíbulo. Y,
Por si no te habías fijado, esa chica es una alumna y no un clavo que ha pagado para golpear. Si quieres forzar a una mujer, ten la decencia de hacerlo en un callejón. Al menos de esa forma ella se sentirá justificada cuando chille. Ambrose se ruborizó intensamente y tardó un buen rato en recobrar la voz. Tú no tienes ni idea de mujeres. Mira, en eso tienes razón, dije con desenvoltura. De hecho, esa es la razón por la que he venido aquí. Quiero documentarme un poco. Necesitaría un par de libros sobre el tema. Golpeé el registro con 2 dedos, con fuerza. Así que busca mi nombre y déjame entrar. Ambrose abrió bruscamente el libro, buscó la página indicada y le dio la vuelta para mostrármela. Toma. Si encuentras tu nombre en la lista, puedes examinar en estanterías a tu antojo. Compuso una escueta sonrisa y agregó, si no, puedes volver dentro de un ciclo, más o menos. Entonces las listas ya estarán actualizadas. Pedí a los maestros que enviaran una nota por si había alguna confusión sobre mi admisión en el arcano, dije, y me levanté la camisa hasta la cabeza, volviéndome para que Ambrose pudiera ver los vendajes. ¿Alcanzas a leerla desde ahí, o tengo que acercarme más? Ambrose guardó silencio, así que me bajé la camisa y me volví hacia Fela, ignorándolo a él por completo. Señorita, le dije, e hice una reverencia muy pequeña, porque mi espalda no daba para más. ¿Sería usted tan amable de ayudarme a localizar un libro sobre mujeres? Mis mayores me han ordenado informarme sobre esa materia tan sutil. Fela esbozó una sonrisa débil y se relajó un tanto. Después de que Ambrose retirara la mano, ella la había seguido sentada en una posición incómoda y rígida. Deduje que conocía lo suficiente el temperamento de Ambrose para saber que si echaba a correr y lo ponía en evidencia, más tarde él se lo haría pagar. No sé si tenemos algo así. Me conformaría con un manual, dije con una sonrisa. Dicen que no tengo ni idea sobre mujeres, así que cualquier cosa, por sencilla que sea, ampliará mis conocimientos. Un libro con imágenes, terció Ambrose con desdén. Si nuestra búsqueda degenera hasta ese nivel, no dudaré en acudir a ti, dije sin mirarlo. Sonreía Fela y, con dulzura, añadí, quizás un bestiario. He oído decir que las mujeres son unas criaturas singulares, muy diferentes de los hombres. Fela ensanchó la sonrisa y soltó una risita. Bueno, supongo que podríamos echar un vistazo. Ambrose la miró con el ceño fruncido. Fela le hizo un gesto apaciguador. Todo el mundo sabe que lo han admitido en el arcano, Ambrose. ¿Qué hay de malo en que lo dejamos entrar? Ambrose la fulminó con la mirada. ¿Por qué no vas a volúmenes y haces de mandadera un rato?, dijo con frialdad. Puedo encargarme de esto yo solo. Moviéndose con rigidez, Fela se levantó, cogió el libro que había estado intentando leer y se dirigió a volúmenes. Quiero pensar que al abrir la puerta me lanzó una breve mirada de gratitud y alivio. Pero quizás fueran imaginaciones mías. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, tuve la impresión de que la habitación se oscurecía un poco. Y no hablo en sentido poético. Me pareció que la luz perdía intensidad. Miré las lámparas simpáticas que estaban colgadas en las paredes y me preguntó qué pasaba. Pero al cabo de un momento noté cómo, poco a poco, una quemazón empezaba a extenderse por mi espalda, y entonces lo entendí. Se estaban pasando los efectos del Night Road. Los analgésicos más potentes tienen graves efectos secundarios. La tenacina puede producir delirio o desmayos. El Asilium es venenoso. El Ofalo es muy adictivo. La menca es, quizás, el más potente de todos, pero por algo la llaman raíz del diablo. El Night Road es menos potente que todos esos, pero mucho más seguro. Es un anestésico suave, un estimulante y un vasoconstrictor, lo cual explica por qué no había sangrado como un cerdo cuando me habían dado los latigazos. Y lo mejor de todo era que no tenía graves efectos secundarios. Sin embargo, siempre hay que pagar algún precio. Cuando se pasa el efecto del Night Road, te deja física y mentalmente exhausto. Pero yo había ido allí para entrar en estanterías, pasara lo que pasase. Ya era miembro del arcano y no pensaba marcharme hasta haber accedido al archivo. Me volví hacia el mostrador con gesto de determinación. Ambrose me miró largo rato como evaluándome, y luego exhaló un suspiro. Está bien dicho. Te propongo un trato. Tú no dices nada de lo que has visto hoy aquí, y yo me salto las normas y te dejo entrar aunque no estés oficialmente en el registro. Parecía un poco nervioso. ¿Qué te parece? Ya mientras Ambrose hablaba, empecé a notar cómo disminuía el efecto estimulante del Night Road. Notaba el cuerpo pesado y cansado, y los pensamientos, lentos y espesos. Levanté los brazos para frotarme la cara con las manos, e hice una mueca de dolor porque al moverlo se tensaron los puntos que tenía por toda la espalda. Me parece bien, dije con voz pastosa.
Ambrose abrió uno de los libros de registro y suspendió mientras pasaban las páginas. Como es la primera vez que ingresa al archivo propiamente, tendrás que pagar la cuota de estanterías. Noté un extraño sabor a limón en la boca. Ese era un efecto secundario que Ben nunca había mencionado. Me distrajo, y al cabo de un momento vi que Ambrose me miraba con gesto expectante. ¿Qué? Dije. Él me miró con extrañeza. La cuota de estanterías. Para entrar en volúmenes no tuve que pagar ninguna cuota, objeté. Ambrose me miró como si yo fuera idiota. Pues claro. Por eso se llama cuota de estanterías. Bajó la vista hacia el registro. Normalmente se paga junto con la matrícula de tu primer bimestre en el arcano. Pero como tú te has saltado unos cuantos pasos, tendrás que pagarla ahora. ¿Cuánto cuesta? Pregunté cogiendo mi bolsa de dinero. Un talento, respondió. Y tienes que pagar antes de entrar. Las normas son las normas. Después de pagar mi cama en las dependencias, un talento era, prácticamente, el único dinero que me quedaba. Era muy consciente de que necesitaba ahorrar para pagar la matrícula del siguiente bimestre. Si no podía pagar, tendría que dejar la universidad. Sin embargo, un talento era muy poco dinero por algo con lo que llevaba casi toda la vida soñando. Saqué la moneda de la bolsa y se la di a Ambrose. ¿Tengo que firmar? No, no hace falta, dijo Ambrose mientras abría un cajón y sacaba un pequeño disco de metal. Aturdido por los efectos secundarios del Night Road, tardé un momento en comprender que era una lámpara simpática de mano. En estanterías no hay luz, dijo Ambrose con naturalidad. Es muy grande, ya a largo plazo sería perjudicial para los libros. Las lámparas de mano cuestan $1,5. Titubeé. Ambrose meneó la cabeza y adoptó una expresión seria. Muchos alumnos acaban pelados durante el primer bimestre. Abrió otro cajón y rebuscó un rato en él. Las lámparas de mano cuestan $1,5, y eso no lo puedo remediar. Sacó una vela de 10 centímetros. Pero las velas solo cuestan medio penique. Medio penique por una vela era una auténtica ganga. Saqué un penique y dije, me llevaré 2. Esta es la única que me queda, se apresuró a decir Ambrose. Miró alrededor con nerviosismo y me puso la vela en la mano. Mira, te la regalo. Sonrió. Pero no se lo digas a nadie. Será nuestro secreto. Cogí la vela, sorprendida. Por lo visto lo había asustado con mis vagas amenazas. O eso, o ese grosero y pedante hijo de noble no era tan cabronazo como yo creía. Ambrose me hizo entrar a toda prisa en estanterías, y no me dio tiempo para que encendiera la vela. Cuando las puertas se cerraron detrás de mí, me encontré tan a oscuras como en el interior de un saco, con solo un débil rastro rojizo de luz simpática que se filtraba por el resquicio de la puerta que tenía a Miss Pax. Como no llevaba cerillas encima, tuve que recurrir a la simpatía. En circunstancias normales, habría podido hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero mi mente, adormecida por el Night Road, no podía concentrarse lo suficiente. Apreté los dientes, fijé el alar en mi mente, y pasados unos segundos noté cómo el frío se pegaba a mis músculos a medida que extraía suficiente calor de mi cuerpo para que prendiera la mecha de la vela. Libros. Como no había ventanas por donde entrara la luz del sol, estanterías estaban completamente a oscuras, salvo por la débil luz de mi vela. Estanterías y más estantes se extenderían hasta perderse en la oscuridad. Había más libros de los que podría mirar aunque me pasara todo un día allí. Más libros de los que podrías leer en toda una vida. La atmósfera era fría y seca. Olía a cuero viejo, a pergamino ya secretos olvidados. Me pregunté cómo se las ingeniosarían para mantener una atmósfera tan limpia en un edificio sin ventanas. Ahuequé una mano alrededor de la parpadeante llama de la vela y eché a andar entre las estanterías, saboreando el momento y empapándome de todo aquello. Las sombras danzaban con desenfreno por el techo al tiempo que la llama de mi vela oscilaba de un lado a otro. Los efectos del Night Road ya habían cesado por completo. Notaba un dolor punzante en la espalda y mis pensamientos eran lentos y pesados, como si tuviera fiebre alta o como si me hubiera dado un fuerte golpe en la cabeza. Sabía que no estaba en condiciones de pasar mucho rato leyendo, pero aún así me resistía a marcharme tan pronto, después de todo lo que había tenido que soportar para llegar hasta allí. Me paseé sin rumbo fijo durante quizás un cuarto de hora, explorando. Descubrí varias habitacioncitas de piedra con gruesas puertas de madera y con mesas dentro. Era evidente que estaban allí para que pequeños grupos pudieran reunirse y hablar sin interrumpir el perfecto silencio del archivo. Encontré escaleras que subían y escaleras que bajaban. El archivo tenía 6 pisos, pero yo no sabía que también había pisos subterráneos. ¿Hasta qué profundidad llegaba? ¿Cuántas decenas de millas de libros esperaban bajo mis pies? No sé cómo describir lo cómodo que me encontraba en aquella fresca y silenciosa oscuridad.
Me sentí contentísimo, perdido entre la infinidad de libros. Saber que las respuestas a todas mis preguntas estaban allí, esperándome en cierto modo, me hacía sentirme seguro. Encontré la puerta de las 4 placas casi por accidente. Estaba hecha de una pieza sólida de piedra gris, del mismo color que las paredes circundantes. El marco tenía 20 centímetros de ancho, también era gris y también estaba hecho de una sola pieza de piedra. La puerta encajaba tan perfectamente en el marco que habría sido imposible deslizar un alfiler por la rendija. No tenía goznes. Ni tirador. Ni ventana, ni panel deslizante. Lo único que la distinción eran 4 duras placas de cobre. Estaban empotradas en la superficie de la puerta, que estaba empotrada en el marco, que estaba empotrada en la pared circundante. Podías pasar una mano de un lado a otro de la puerta sin apenas notar relieve alguno. Pese a esas destacadas carencias, no cabía ninguna duda de que esa extensión de piedra gris era una puerta. Estaba claro. Cada placa de cobre tenía un agujero en el centro, y aunque esos agujeros no tenían una forma convencional, era evidente que se trataba de cerraduras. La puerta estaba quieta como una montaña, serena e indiferente como el mar en un día sin viento. No era una puerta para abrirla. Era una puerta para permanecer cerrada. En el centro, entre las impecables placas de cobre, había una palabra cincelada en la piedra, Balaritas. En la universidad había otras puertas cerradas, lugares donde se guardaban objetos peligrosos, donde dormían viejos y olvidados secretos. Silenciosos y ocultos. Puertas que estaba prohibido abrir. Puertas cuyos umbrales no cruzaba nadie, cuyas llaves se habían destruido o perdido, puertas que se cerraban ellas solas por la seguridad de todos. Pero ninguna podía compararse a la puerta de las 4 placas. Puse la palma de la mano sobre su superficie lisa y fría y empujé, con la absurda esperanza de que se abra. Pero era sólida e inconmovible como un itinolito. Intenté mirar por los agujeros de las placas de cobre, pero no vi nada con la escasa luz de mi vela. Me moría de ganas de entrar. Segaramente revela un rasgo perverso de mi personalidad el que, aunque por fin me encontraba dentro del archivo, rodeado de infinidad de secretos, me sintiera atraída por la única puerta cerrada que había encontrado. Quizás sea propio de la naturaleza humana buscar cosas ocultas. Quizás sea simplemente propio de mi naturaleza. Entonces vi la luz roja y constante de una lámpara simpática acercándose entre las estanterías. Era la primera señal que veía de que hubiera otros alumnos en el archivo. Di un paso hacia atrás y espero para preguntarle a la persona que venía qué había detrás de esa puerta. ¿Y qué significaba, Balaritas? La luz roja aumentó y vi a 2 secretarios que doblaban una esquina. Se detuvieron, y entonces uno de ellos corrió hacia donde estaba yo y me arrebató la vela, derramando cera caliente en mis manos al apagarla. Si yo hubiera llevado en la mano una cabeza recién cortada, creo que el secretario no se habría mostrado más horrorizado. ¿Qué haces aquí con una vela encendida?, me preguntó con el susurro más intenso que jamás había oído. Bajó la voz y agitó la vela, apagada, ante mi cara. Por el cuerpo calcinado de Dios, ¿qué demonios te pasa? Me froté la cera caliente del dorso de la mano. Traté de pensar con claridad en medio de la niebla de dolor y agotación. Claro, pensé, y grabé la sonrisa de Ambrose al ponerme la vela en las manos y hacerme entrar a toda prisa en estanterías. Nuestro secreto. Claro. Qué tonto había sido. Uno de los secretarios me sacó de estanterías mientras el otro iba a buscar al maestro Loren. Cuando salimos al vestíbulo, Ambrose puso cara de desconcierto y conmoción. Exageró mucho su interpretación, pero logró convencer al secretario de que me acompañaba. ¿Qué hace ese aquí? Lo hemos encontrado paseándose, explicó el secretario. Con una vela. ¿Qué? Ambrose parecía horrorizado. Pues yo no lo he dejado entrar, mintió, y abrió uno de los libros de registro. Mira. Compruébalo tú mismo. Antes de que pudiéramos decir nada más, Loren irrumpió en el vestíbulo. Su apariencia, normalmente plácido, reflejaba dureza y ferocidad. Me entró un sudor frío y pensé en lo que Tecam escribió en su Teofanía: todos los sabios hombres temen 3 cosas, la tormenta en el mar, la noche sin luna y la ira de un hombre apacible. Loren se acercó al mostrador. Explícate, le dijo con rabia contenida al secretario que tenía más cerca. Maike y yo hemos visto una luz parpadeante en estanterías y hemos ido a ver si alguien tenía problemas con su lámpara. Lo hemos encontrado cerca de la escalera sudeste con esto. El secretario levantó la vela. Le tembló un poco la mano bajo la furiosa mirada de Loren. Loren se volvió hacia el mostrador, detrás del que estaba Ambrose. ¿Cómo ha podido pasar esto, Relar? Ambrose levantó ambas manos en un gesto de impotencia. Ha venido hace un rato y yo no lo he dejado entrar porque no está en el registro.
Hemos discutido un poco, Fela estaba aquí y lo ha visto. Me miré. Al final le dijo que tenía que irse. Debe de haber colado cuando fue a buscar más tinta. Se encogió de hombros. O quizás haya pasado por el mostrador de volúmenes. Me quedé estupefacto. La pequeña parte de mi mente que todavía no estaba aturdida por la fatiga estaba entretenida con mi dolor de espalda. Eso no es cierto. Miré y Loren. Él me ha dejado entrar. Le ha ordenado a Fela que se marchara y me ha dejado entrar. ¿Qué? Ambrose me miró boquiabierto, por un momento, se había quedado sin hablar. Pese a lo mal que me caía, tengo que reconocer que hizo una interpretación magistral. ¿Por qué demonios iba a hacer eso? Porque te he puesto en evidencia delante de Fela, contesté. Y también me ha vendido la vela. Sacudí la cabeza tratando de aclarar mis ideas. No, me la ha regalado. Ambrose seguía poniendo cara de perplejidad. Mírelo. Río. Ese gallito está borracho, o drogado. Me acaban de azotar, protesté. Mi voz sonó estridente en mis propios oídos. Basta, gritó Loren cerniéndose sobre nosotros como una columna de ira. Al oírlo, los secretarios palidecieron. Loren se apartó de mí e hizo un breve gesto de desdén en dirección al mostrador. Relar Ambrose queda formalmente acusado de negligencia en el deber. ¿Cómo? Esa vez, la indignación de Ambrose no era fingida. Loren lo miró con el ceño fruncido, y Ambrose cerró la boca. El maestro se volvió hacia mí y dijo, el ir quote, le queda vedada la entrada en el archivo. Hizo un ademán con la mano extendida, como si cortara el aire. Intenté decir algo en mi defensa. Maestro, yo no pretendía que Loren se volviera bruscamente hacia mí. Su expresión, por lo habitual tan calmada, reflejaba una ira tan fría y tan terrible que, sin querer, di un paso hacia atrás. Que no pretendías, dijo. No me interesan tus intenciones, el Ercadot, ni si estabas equivocado o no. Lo único que importa son los hechos. Tu mano sujetaba la vela encendida. Tú eres el responsable. Esa es la lección que deben aprender los adultos. Me miré los pies y, desesperado, intenté dar con algo que decir. Alguna prueba que ofrezca. Mi fangoso cerebro todavía intentaba encontrar una solución cuando Loren salió a grandes zancadas del vestíbulo. No entiendo por qué tienen que castigarme por su estupidez, refunfuñó Ambrose dirigiéndose a los otros secretarios mientras yo me encaminaba, aturdido, hacia la puerta. Cometí el error de darme la vuelta y mirarlo. Tenía una expresión seria, cuidadosamente controlada. Pero en sus ojos se adivinaba la risa. La verdad, chico, me dijo. No sé en qué estarías pensando. Un miembro del arcano debería tener más sentido común. Fui a la cantina caminando pesadamente. Los engranajes de mi pensamiento giraban despacio. Puse mi vale de comidas en una de las bandejas de latón y me serví una ración de pudín, una salchicha y judías, que nunca faltaban. Miré sin ánimo alrededor de la habitación hasta que vi a Simón y Manet sentados donde siempre, en el rincón noreste de la sala. Atraje muchas miradas mientras me dirigía hacia la mesa. Es lógico, pues hacía apenas 2 horas estaba atado a un poste y me estaban azotando públicamente. Oía a alguien susurrar, no ha sangrado cuando le han dado los latigazos. Lo he visto con mis propios ojos. Ni una sola gota. Lo que había hecho que no sangrara era el Night, por supuesto. En su momento me había parecido muy buena idea. Ahora, en cambio, parecía niña y estúpida. Ambrose no habría conseguido engañarme tan fácilmente si mi carácter desconfiado por la naturaleza no hubiera estado adormecido. Si hubiera estado en pleno uso de mis facultades, estoy seguro de que habría encontrado la forma de explicarle lo ocurrido a Loren. Mientras me dirigía al rincón de la sala, comprendí la situación. Había cambiado mi acceso al archivo por un poco de notoriedad. Sin embargo, lo único que podía hacer era poner al mal tiempo buena cara. Si lo único que me quedaba después de esa debacle era un poco de fama, tendría que hacer todo lo posible por conservarla. Cuadré los hombros mientras caminaba hacia donde estaban Simón y Manet y puse mi bandeja en la mesa. La cuota de estanterías no existe, ¿verdad? Pregunté en voz baja al mismo tiempo que me sentaba, tratando de no hacer muecas de dolor. Sim me miró sin comprender. ¿Cuota de estanterías? Manet rió sobre su cuenco de judías. Llevaba años sin oír eso. Cuando trabajaba de secretario, engañábamos a los alumnos de primer curso y les hacíamos darnos un penique para entrar en el archivo. Lo llamábamos cuota de estanterías. Sim le lanzó una mirada de desaprobación. Eso está muy mal hecho. Manet levantó ambas manos en un gesto defensivo. Solo lo hacíamos para divertirnos un poco. Me miré. ¿Por eso tienes esa cara tan larga? ¿Te han timado un cobre? Negué con la cabeza.
No quería proclamar que Ambrose me había timado un talento. A ver si adivináis a quién han prohibido la entrada en el archivo, preguntó mientras echaba la corteza del pan en las judías. Me miraron sin comprender. Al cabo de un rato, Simón hizo la deducción correcta. ¿Matí? Asentí y empecé a comerme las judías. No tenía hambre, pero confiaba en que llenarme un poco el estómago me ayudara a librarme del aletargamiento producido por el Night Road. Además, yo nunca desaprovechaba la oportunidad de comer algo. ¿Te han excluido temporalmente el primer día?, preguntó Simón. Ahora te va a costar mucho más estudiar el folclore relacionado con los Chandrian. Suspirar. Sí, supongo que sí. ¿Por cuánto tiempo te ha expulsado? Me ha vedado la entrada, aclaré. No ha mencionado ningún periodo de tiempo. ¿Qué te ha vedado la entrada? Se extrañó Manet. Hacía 12 años que no le imponía esa sanción a nadie. ¿Qué has hecho? ¿Mearte encima de un libro? Unos secretarios me encontraron dentro con una vela. Telú misericordioso. Manet dejó el tenedor y se puso serio por primera vez. El viejo Loren debe de haber puesto furioso. Furioso es la palabra exacta confirmada. ¿Cómo se te ha ocurrido entrar allí con una vela encendida?, preguntó Simón. No podía pagar una lámpara de mano contestada. El secretario que estaba en el mostrador me dio una vela. No puede ser, dicho Sim. Ningún secreto, espera un momento, lo cortó Manet. ¿Era un tipo moreno? ¿Bien vestido? ¿Con cara de malas pulgas? Frunció exageradamente el ceño. Asentí cansinamente. Sí, Ambrose. Nos conocimos ayer. Empezamos con mal pastel. No es fácil evitarlo, dijo Manet en voz baja y echando un vistazo a los alumnos que estaban sentados alrededor de nosotros. Me fijé en que más de uno estaba escuchando con disimulo nuestra conversación. Se nos pasó el anuncio que no debías acercarte a él, añadido. Madre de Dios, dijo Simón. De todas las personas con las que no te conviene estar a malas, pues ya estoy a malas, dije. Empezaba a encontrarme un poco mejor. Ya no me sentía tan cansado ni notaba la cabeza llena de algodón. O se estaban pasando los efectos secundarios del Night Road, o la rabia estaba disipando poco a poco la neblina del agotamiento. Le demostraré que puedo plantarle cara a cualquiera. Deseará no haberme conocido nunca y no haberme inmiscuido en mis asuntos. Simón parecía un poco nervioso. No deberías amenazar a otros alumnos, dijo con una risita, como si tratara de quitarle importancia a mi comentario. Bajó un poco la voz y añadió, no lo entiendes. Ambrose es el heredero de una baronía de Vintas. Titubeó un poco mirando a Manet. Ay, señor, ¿por dónde empiezo? Manet se inclinó hacia adelante y bajó también la voz. Él no es de esos nobles que vienen a tontear por aquí un par de bimestres y luego se marchan. Lleva años aquí, ha ido ascendiendo poco a poco hasta llegar a relar. Y tampoco es el séptimo hijo de la familia. Es el primogénito. Y su padre es uno de los 12 hombres más poderosos de Vintas. De hecho es el número 16 de la nobleza, dijo Sim con naturalidad. Primero está la familia real, luego los príncipes regentes, Mae Alberon, la duquesa Samista, Aculeus y Meloan Laclis. Se interrumpió al ver cómo lo miraba Manet. Tiene dinero, resumió Manet. Y amigos que se compran con dinero. Y gente que trata de ganarse el favor de su padre, añadió Simón. Lo importante, prosiguió Manet con seriedad, es que no lo provoca. En su primer año aquí, un alquimista se enemistó con Ambrose. Ambrose le compró su deuda al prestamista de Imbe. Cuando el tipo no pudo pagar, lo metieron en la cárcel de los deudores. Manet partió un trozo de pan por la mitad y empezó a untarlo con mantequilla. Para cuando su familia consiguió sacarlo de la cárcel, el tipo ya tenía tuberculosis. Se había quedado hecho una piltrafa. No siguió estudiando. ¿Y los maestros lo permitieron?, preguntó. Todo era perfectamente legal, repuso Manet en voz baja. Aún así, Ambrose no fue tan necesario como para comprar él mismo la deuda de ese tipo. Manet hizo un ademán de desdén. Hizo que la comprara otro, pero se aseguró de que todo el mundo supiera que el responsable era él. Y Tabetha, añadió Sim, compungido. Iba por ahí contándole a todo el mundo que Ambrose había prometido casarse con ella. Y un buen día desapareció. Eso explicaba por qué Phelan no había querido ofender a Ambrose. Le hice un además tranquilizador a Sim. Yo no amenazo a nadie, dije con aire inocente, subiendo el tono de voz para que pudiera oírme quien me estuviera escuchando. Solo cito una de mis obras literarias favoritas. Es del cuarto acto de Daéonica, donde Tarso dice, sobre él verteré el hambre y el fuego hasta que la desolación lo aturda y todos los demonios de la oscuridad exterior miren asombrados y reconozcan que la especialidad del hombre es la venganza. Se produjo un extraño silencio alrededor de mí, que se extendió por la cantina un poco más de lo que yo esperaba.
Al parecer, había calculado mal el número de personas que nos estaban escuchando. Volví a concentrarme en la comida y decidí dejarlo de momento. Estaba cansado, me dolía la espalda y ya tenía suficientes problemas. De momento no necesitas esta información para nada, dijo Manet en voz baja tras un largo silencio. Puesto que te han vedado el acceso al archivo aún así, supongo que te conviene saberlo. Carraspeó un poco. No necesitas comprar una lámpara. Solo tienes que firmar en el mostrador y devolverla cuando haya terminado. Me miró como nervioso, a la espera de la reacción que esa información pudiera provocar en mí. Asentí con desgana. Tenía razón cuando había pensado que quizás Ambrose no fuera tan cabronazo como yo creía. Era 10 veces más cabronazo. 44 El Cristal Ardiente La factoría era donde se hacían la mayoría de los trabajos manuales de la universidad. En el edificio había talleres de sopladores de vidrio, de carpinteros, alfareros y cristaleros. También había una forja y una fundición que habrían sido la envidia de cualquier metalúrgico. El taller de Kilvin se encontró en la artefactoría, comúnmente llamada la factoría. Era tan grande como un granero, y albergaba como mínimo 2 docenas de mesas de trabajo de madera gruesa, todas ellas cubiertas de innumerables e indescriptibles herramientas y proyectos en ejecución. El taller era el corazón de la factoría, y Kilvin era el corazón del taller. Cuando llegué, Kilvin estaba doblando una barra retorcida de hierro para darle la forma más deseable. Al verme, dejó la barra firmemente sujeta con unas abrazaderas a la mesa y fue a recibirme, limpiando las manos en la camisa. Me miró con ojo crítico. ¿Te encuentras bien, Elir Quote? Yo había estado paseando y había buscado un poco de corteza de salsa para máscara. Todavía me dolía y picaba la espalda, pero el dolor era soportable. Sí, maestro Kilvin. El maestro ascendió. Estupendo. Los jóvenes de tu edad no deben preocuparse por esas nimiedades. Pronto volverás a estar fuerte como una roca. Estaba pensando una respuesta educada cuando me llamó la atención algo que había sobre nuestras cabezas. Kilvin siguió la dirección de mi mirada. Al ver lo que yo estaba mirando, una sonrisa iluminó su enorme y barbuda cara. Ah, dijo con orgullo paternal. Mis pequeñas. Había medio centenario de esferas de cristal colgadas con cadenas de las altas vigas del taller. Eran de diferentes tamaños, aunque ninguna superaba el de la cabeza de un hombre. Y ardían. Al ver mi expresión, Kilvin me hizo una seña. Ven. Me guió hasta una angosta escalera de hierro forjado. Una vez arriba, pasamos por una serie de estrechas pasarelas de hierro, a 8 metros del suelo, que serpenteaban entre las gruesas vigas que sostenían el tejado. Tras recorrer el laberinto de madera y hierro, llegamos a la hilera de esferas de cristal colgantes con fuego en el interior. Son mis lámparas, dijo Kilvin señalándolas. Entonces entendí qué eran. Unas estaban llenas de líquido y mecha, como las lámparas normales, pero la mayoría eran muy extrañas. Una solo contenía un humo gris y burbujeante que parpadeaba esporádicamente. Otra esfera contenía una mecha que colgaba de un hilo de plata y quedaba suspendida en el aire, y ardía con una llama blanca e inmóvil pese a la aparente ausencia de combustible. Otras 2, colgadas lado a lado, eran gemelas, salvo que una tenía la llama azul y la otra, de color naranja intenso. Unas eran pequeñas como ciruelas, y otras, grandes como melones. En una había una cosa que parecía un trozo de carbón negro y un pedazo de tiza blanca, y del sitio donde las 2 piezas se juntaban salía, ardiendo en todas direcciones, una intensa llamada roja. Kilvin me dejó contemplarlas largo rato, y luego nos acercamos más. Los Eáldaros tienen leyendas de lámparas perpetuas. Creo que hubo un tiempo que eso estaba dentro del alcance de nuestro arte. Llevo 10 años buscando. Ha fabricado muchas lámparas, algunas son muy buenas, y arden mucho tiempo. Me miré. Pero ninguna es eterna. Caminó por la pasarela y señaló una de las esferas colgantes. ¿Conoces esa, Elir Quote? Dentro solo había un trocito de cera de color verde grisáceo que ardía con una llama del mismo color. Negué con la cabeza. Deberías conocerla. Sal blanca de litio. Se me ocurrió 3 ciclos antes de que llegaras tú. De momento funciona bien, lleva 24 días encendido, y espero que siga así muchos más. Me miré. Me sorprendí que se te ocurriera, porque yo tardé 10 años en tener esa idea. Tu segunda sugerencia, la del aceite de sodio, no fue tan buena. Lo intenté hace años. Duró una vez días. Siguió hasta el final de la hilera, y señaló la esfera vacía con la llama blanca e inmóvil. 70 días, dijo con orgullo. Pero no espero que esa sea la definitiva, porque la esperanza es un juego estúpido. Aún así, si sigue ardiendo 6 días más, será la mejor lámpara que haya fabricado en estos 10 años.
Se quedó un rato mirándola con una extraña expresión de indulgencia. Pero no deposito en ella excesivas esperanzas, dijo con decisión. Fabrico nuevas lámparas y tomo mis mediciones. Esa es la única forma de progresar. Me guió, en silencio, hasta la planta baja del taller. Una vez allí, se volvió hacia mí y dijo con tono imperioso, manos. Alzó sus enormes manos, expectante. Como no sabía qué quería, levanté las manos. Él me las cogió con una suavidad sorprendente. Les dio la vuelta y las examinadas. Tienes manos de Ceáldaro, dijo con elogioso resentimiento. Me mostró las suyas. Tenía los dedos horribles y las palmas anchas. Las cerraron formando dos puños que parecían masas. Mis manos tardaron muchos años en aprender a ser manos de Ceáldaro. Eres afortunado. Trabajarás aquí. Ladeó la cabeza con gesto inquisitivo, y ese gesto fue lo único que convirtió su afirmación, un tanto brusca, en una invitación. Ah, sí. Es decir, gracias, señor. Es para mí un honor que Kilvin me interrumpió con un gesto de impaciencia. Ven a verme si se te ocurre algo sobre la lámpara perpetua. Si tu cabeza es tan hábil como lo parecen tus manos, lo que podría haber sido una sonrisa quedó escondida bajo su poblada barba, pero le brillaron los ojos oscuros cuando vaciló socarronamente, casi juguetón, si repitió levantando un dedo cuya yema era del tamaño de la bola de la cabeza de un martillo. En ese caso, me gustaría enseñarte ciertas cosas. Tienes que decidir a quién vas a hacerle la pelota, dijo Simón. Para que te asciendan a relar, tienes que tener a un maestro de padrino. Tienes que elegir a uno y pegarte a él como la mierda a la suela de su zapato. Maravilloso, dijo Soboy con aspereza. Soboy, Willem, Simón y yo estábamos sentados a una mesa apartada del fondo de Ankers, aislados de los clientes de la noche de abatida que llenaban el local con el continuo rugido de su conversación. Los puntos me habían saltado 2 días atrás y estábamos celebrando mi primer ciclo en el arcano. Ninguno de nosotros estaba demasiado borracho. Tampoco ninguno de nosotros estaba demasiado sobrio. Nuestro posicionamiento exacto entre esos 2 puntos es un asunto de vanas conjeturas, y no perderé tiempo con él. Yo me concentro solo en ser brillante, intervino Soboy. Y luego espero a que los maestros se den cuenta. ¿De qué le sirvió eso a Mandrake?, dijo Willem esbozando una sonrisa inusual. Soboy miró a Willem con mala cara. Mandrake es un penco. Ahora entiendo por qué lo amenazaste con tu fusta de montar, repuso Willem. Me tapé la boca para sofocar la risa. ¿Eso hiciste? No te lo están contando todo, dijo Soboy, ofendido. Ascendió a otro alumno en lugar de a mí. Prefirió dejarme a mí tal como estaba para poder utilizarme como aprendiz, en lugar de ascenderme a relar. Y tú lo amenazaste con la fusta. Discutimos, dijo Soboy con calma. Y resultó que tenía la fusta en la mano. El blandista contra él insistió en Willem. Venía de montar, dijo Soboy acaloradamente. Si antes de la clase hubiera estado en un prostíbulo y hubiera enarbolado un corsé ante él, nadie le habría dado importancia. Hubo un momento de silencio en nuestra mesa. No quiero ni imaginármelo, dijo Simón, y se puso a reír a carcajadas con Willem. Soboy reprimió una sonrisa y me miró. Sim tiene razón en una cosa. Deberías concentrar tus esfuerzos en una asignatura. Si no, te pasará como a Manet, el eterno Elir. Se levantó y se arregló la ropa. Bueno, ¿qué tal estoy? En sentido estricto, Soboy no iba vestido a la moda, pues seguía el estilo de Modegan y no el local. Pero no podía negarse que le sentaban bien los colores tenues de sus prendas de seda y de ante. ¿Qué más da?, preguntó Willem. ¿Acaso piensas invitar a Sim a salir contigo? Soboy irritante. Desgraciadamente, tengo que dejaros. Tengo una cita con una dama, y dudo mucho que esta noche nos acercamos por esta zona de la ciudad. No nos había dicho que tenías una cita, protestó Sim. Si somos solo 3 no podremos jugar a esquinas. En realidad era una concesión que Soboy estuviera allí con nosotros. Había resoplado un poco al entrar en la taberna que habían elegido Will y Sim. Ankers era lo bastante de clase baja para que las bebidas fueran baratas, pero lo bastante de clase alta para que no tuvieras que preocuparte por si alguien empezaba una pelea o te vomitaba encima. A mí me gustaba. Sois buenos amigos y muy buena compañía, dijo Soboy. Pero ninguno de vosotros pertenece al sexo femenino, ni, con la posible excepción de Simón, sois encantadores. Soboy le lanzó un guiño a Sim. Sed sinceros. ¿Quién de vosotros no abandonaría a los demás si hubiera una dama esperándolo? Todos le dimos la razón a regañadientes. Soboy irritante, tenía los dientes muy blancos y muy rectos. Os mandaré a la camarera con más bebidas, dijo antes de marcharse. Para que no os duela tanto mi partida. Para ser noble, no es mal tipo comentario cuando Soboy se hubo marchado. Willem ascendió.
Sabe que es mejor que tú, pero no te mira por encima del hombro porque sabe que tú no tienes la culpa. Bueno, ¿a quién vas a hacerle la pelota?, me preguntó Sim apoyando los codos encima de la mesa. Supongo que a M no. Ni a Loren, dije con amargura. Maldito Mar Ambrosio. Me habría encantado trabajar en el archivo. Brandeur también está descartado, intervino Sim. Si M le tiene rencor a alguien, Brandeur siempre lo apoya. ¿Qué me dice el rector?, preguntó Willem. ¿No te interesa la lingüística? Ya sabes, Yaru, aunque tengas un acento brutal. Negué con la cabeza. ¿Y Mandrag? Tengo mucha experiencia en química. Sería una forma de acercarme a la alquimia. Simón rió. Todo el mundo cree que la química y la alquimia se parecen mucho, pero se equivocan. Ni siquiera están relacionados. Lo que pasa es que viven en la misma casa. Willem avanzaba lentamente. Es una buena forma de expresarlo. Además, prosiguió Sim, el bimestre anterior Mandrag ganó 20 nuevos Elir. Le he oído quejarse de lo llenas que están sus clases. Si te decides por la clínica, te espera un camino largo y difícil, aportó Willem. Arwyll es más duro que el hierro en lingotes. No hay forma de doblegarlo. Mientras hablaba, hizo como si cortara algo en partes: 6 bimestres de Elir. 8 bimestres de Relar. 10 bimestres de Elte. Como mínimo, añadió Simón. Mola ya lleva 3 años de Relar con él. Intenté pensar cómo me las ingeniaría para conseguir el dinero para pagar 6 años de matrícula. Creo que no tengo tanta paciencia, dije. Llegó la camarera con una bandeja de bebidas. La taberna todavía no estaba llena, así que la joven no había tenido que correr mucho y solo se le habían coloreado un poco las mejillas. Vuestro amigo ha pagado esta ronda y la siguiente anunciada. Cada vez me cae mejor Soboy, dijo Willem. Pero, dijo la camarera poniendo la bebida de Will fuera de su alcance, no ha pagado por ponerme la mano en el trasero. Nos miró a los ojos, uno por uno. Espero que entre los 3 saldéis esa deuda antes de marcharos. Sim balbuceó una disculpa. Él no quería, en su cultura, esas cosas se consideran muy normales. La muchacha puso los ojos en blanco, y su expresión se suavizó. Pues en esta cultura, una propina generosa se acepta como disculpa. Se acercó la bebida a Will y se dio la vuelta, apoyando la bandeja vacía en una cadera. La vimos marchar, cada uno de nosotros pensó lo que quería en privado. Me he fijado en que Soboy volvió a llevar sus anillos, comentando al cabo de un rato. Anoche tocó una brillante partida de bajo, dijo Simón. Consiguió 6 dobles seguidos e hizo saltar la banca. Por Soboy. Willem alzó su jarra de peltre. Que su suerte le permita seguir asistiendo a clase, ya nosotros, a seguir bebiendo. Brindamos y bebimos, y entonces Willem volvió a llevarnos al asunto de que estábamos hablando. Solo quedan Kilvin y el Sadal. Levante 2 dedos. ¿Y el Odin?, preguntó. Will y Sim me miraron sin comprender. ¿El Odin?, preguntó Simón. Parece agradable repudio. ¿No podría estudiar con él? Simón soltó una carcajada, y Will esbozó una extraña sonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó. El Odin no me enseña nada, me explicó Sim. Salvo quizás excentricidad avanzada. Tiene que enseñar algo, protestado. Es maestro, ¿no? Sim tiene razón. El Odin está inflado. Will se dio unos golpecitos en la sien. Chiflado, lo corrigió Simón. Chiflado, repitió Will. Sí, parece un poco raro, lo admito. Veo que captas las cosas deprisa, dijo Willem con aspereza. No me extraña que hayas logrado entrar tan joven en el arcano. No te pases, Will. Quote solo lleva un ciclo aquí. Simón se volvió hacia mí. El Odin era rector hace unos 5 años. ¿El Odin? No pude ocultar mi sorpresa. Pero si es muy joven, y no terminé la frase, porque no quería decir la primera palabra que me vino a la mente, perturbado. Simón terminó la frase por mí, dotado de genialidad. Y no es tan joven, teniendo en cuenta que entró en la universidad cuando solo tenía 14 años. Simón me miró. A los 18 ya era arcanista. Luego se quedaron varios años por aquí, de Giller. ¿Giller? Los Gillers son arcanistas que se quedan en la universidad, me explicó Will. Se ocupan de impartir las lecciones. ¿Conoces a Cammar, de la factoría? Negué con la cabeza. Alto, con cicatrices. Will se señaló un lado de la cara. Con un solo ojo. Entonces asentí con gravedad. Resultaba difícil no fijarse en Cammar. El lado izquierdo de su cara era una telaraña de cicatrices que se extendían en todas direcciones, dejando franjas de calvas que discurrían por su pelo negro y por su barba. Llevaba un parche sobre el ojo izquierdo.
Era una lección andante de lo peligroso que podía ser trabajar en la factoría. Sí, lo he visto. ¿Es arcanista? Will ascendió. Es el brazo derecho de Kilvin. Enseña señaldría a los alumnos nuevos. Sim carraspeó. Como iba diciendo, Elodin fue el alumno más joven jamás admitido, el más joven en llegar a arcanista y el rector más joven. Ya, pero aún así dije, tendrás que admitir que es un poco raro para ser rector. Entonces no lo era, repuso Simón con sobriedad. Fue antes de que pasara aquello. ¿Cómo Simón no dijo nada más? Preguntó. ¿Aquello? Will se encogió de hombros. Algo. No hablo de ello. Lo encerraron en las gavias hasta que recuperó un poco la chaveta. Es algo en lo que no me gusta pensar, dijo Simón moviéndose, incómodo, en la silla. Mira, todos los bimestres un par de estudiantes se vuelven majaras, ¿vale? Miró a Willem. ¿Te acuerdas de SLYHTH? Will aumentará con gravedad. Eso podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Hubo un momento de silencio, mis dos amigos bebieron un poco, sin dirigir la mirada a ningún sitio en particular. Yo quería pedirles más detalles, pero comprendí que se trataba de un asunto delicado. Al fin dijo Sim en voz baja. He oído decir que no lo soltaron de las gavias. Dicen que se escapó. A ningún arcanista que se precie se lo puede tener encerrado en una celda, dije. Eso no me sorprende. ¿Has estado en las gavias? Me preguntó Simón. Está diseñado para tener a los arcanistas encerrados. Es un edificio de piedra enmallada. Hay protecciones en puertas y ventanas. Sacudió la cabeza. No me imagino cómo alguien podría salir de allí, ni siquiera uno de los maestros. Nos estamos yendo por las ramas, dijo Willem con firmeza. Kilvin te ha aceptado en la factoría. Si consigues impresionarlo, quizás llegues a relar. Nos miró a uno y a otro. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Simón. Asentí, pero mi cerebro funcionaba a toda velocidad. Pensaba en Taborlin el Grande, que conocía los nombres de todas las cosas. Pensaba en las historias que Scarpi contaba en Tarbean. Él no había hablado de arcanistas, solo de nominadores. Y pensaba en Elodin, el maestro nominador, y en qué podía hacer para acercarme a él. 45 Interludio, Cuentos de taberna. Cadod hizo una señal, y Cronista limpió el plumín de su pluma y sacudió la mano. Bast se desperezó aparatosamente, sin levantarse de la silla y estirando los brazos por detrás del respaldo. Casi había olvidado lo deprisa que pasó todo, caviló Quote. Esas fueron, seguramente, las primeras historias que se contaron de mí. En la universidad todavía siguen contándolas, dijo Cronista. He oído 3 versiones diferentes de esa clase que diste. Y también de los latigazos. ¿Fue entonces cuando empezaron a llamarte Quote el sin sangre? Quote ascendió. Es probable. Ya que preguntamos, dijo Bast tímidamente. Me preguntaba por qué no fuiste a buscar a Scarpi. ¿Qué querías que hicieras, Bast? ¿Que me tiznara la cara con hollín y que protagonizara un audaz rescate nocturno? Quote soltó una risita. Lo habían detenido por hereje. Lo único que podía hacer yo era confiar en que fuera verdad que tenía amigos en la iglesia. Quote inspiró hondo y suspiró. Pero la razón más sencilla es la menos satisfactoria, supongo. La verdad es esta, yo no vivía. En un cuento. Perdona, pero no te entiendo, dijo Bast, desconcertado. Piensa en todas las historias que has oído, Bast. Tienes un muchacho, el héroe. Asesinan a sus padres. El muchacho decide vengarse. ¿Qué pasó después? Bast titubeó. Cronista se le adelantó y contestó, encuentra ayuda. Una ardilla que habla. Un espadachín viejo y borracho. Un ermitaño loco que vive en el bosque. Algo así. Quote ascendió. Exacto. Encuentra al ermitaño loco del bosque, demuestra su valía y aprende los nombres de todas las cosas, igual que Taborlin el Grande. Luego, cuando ya domina esa poderosa magia, ¿qué hace? Cronista se encogió de hombros. Encuentra a los villanos y los mata. Por supuesto, dijo Quote grandiosamente. Limpio, rápido y fácil como mentir. Sabemos cómo terminar antes de empezar. Por eso nos gustan las historias. Nos ofrecen la claridad y la sencillez de que carece nuestra vida real. Quote se inclinó hacia adelante. Si esto fuera un cuento de taberna, lleno de medias verdades y de aventuras absurdas, os contaría que en la universidad fui un alumno muy aplicado. Que aprendí el cambiante nombre del viento y que me vengué de los Chandrian. Quote chascó los dedos. Así de sencillo. Pero si bien esa sería una historia entretenida, no sería la verdad. La verdad es esta.
Había llorado la muerte de mis padres durante 3 años, y el dolor había quedado reducido a una sorda molestia. Quote hizo un ademán conciliador y esbozó una tensa sonrisa. No voy a mentiros. Había veces, a altas horas de la noche, cuando estaba acostado, insomne y desesperadamente solo en mi camastro de las dependencias, en que me asaltaba una pena tan infinita y vacía que creía que me asfixiaría. Había veces en que veía a una mujer con su pequeño en brazos, o a un padre riendo con su hijo, y ardía en mí una llama de ira, furiosa por el recuerdo de la sangre y el olor a pelo quemado. Quote se encogió de hombros. Pero en mi vida había otras cosas, además de venganza. Tenían obstáculos muy reales que superar. Mi pobreza. Mi humilde cuna. Mis enemigos de la universidad eran más peligrosos para mí que los Chandrian. Le hizo una señal a cronista para que cogiera la pluma. Pese a todo eso, comprobaremos que hasta las historias más fantásticas esconden una pizca de verdad, porque es verdad que encontré algo muy parecido al ermitaño loco del bosque. Quote sonriendo. Y estaba decidido a aprender el nombre del viento. 46 El viento, siempre variable. Encontrar a Elodin no era tarea fácil. Tenía un despacho en el auditorio, pero por lo visto no lo utilizaba nunca. Fui a registros y horarios y descubrí que solo enseñaba una asignatura, matemáticas improbables. Sin embargo, eso no me ayudó a localizarlo, pues según el registro, la hora de la clase era, ahora, y el lugar, en todas partes. Al final lo vi por pura chiripa en un patio concurrido. Llevaba su túnica negra de maestro, lo cual no era muy habitual. Me dirigí a una clase de observación en la clínica, pero decidí que prefería llegar tarde a mi clase para desaprovechar la ocasión de hablar con él. Para cuando logré abrirme paso entre la multitud y lo alcancé, estábamos en la zona norte de la universidad, en un ancho camino de tierra que se adentraba en el bosque. Maestro Elodin, lo llamé. Esperaba poder hablar con usted. Una modesta esperanza lo repuso sin aminorar el paso y sin mirarme. Deberías apuntar más alto. Los jóvenes deben pedir de ambición. Pues entonces, tengo la esperanza de estudiar nominación, dije cuando estuve a su altura. Demasiado alto, lo replicó con naturalidad. Vuelve a intentarlo. Ha de ser algo intermedio. El camino describía una curva, y los árboles tapaban los edificios de la universidad, que quedaban a nuestras espaldas. Puedo tener esperanzas de que me acepte usted como alumno, Sonda. ¿Y de qué me enseña lo que le parece? Elodin se paró en seco y se volvió hacia mí. Muy bien, dijo. Ve a buscarme 3 piñas. Trazó un círculo con el pulgar y el índice. De este tamaño, y que no les falte ninguna escama. Se sentó en medio del camino y me invitó a marcharme con un ademán. Vete. Corre. Eché a correr hacia los árboles. Tardé unos 5 minutos en encontrar 3 piñas del tamaño apropiado. Cuando regresó al camino, estaba despeinado y cubierto de arañazos. No se vio a Elodin por ninguna parte. Miré alrededor, embobado, maldije en voz alta, solté las piñas y eché a correr hacia el norte por el camino. No tardé mucho en alcanzar al maestro, que paseaba tranquilamente contemplando los árboles. Bueno, ¿qué has aprendido? Pregunté. ¿Qué quiere que lo dejen en paz? Eres rápido. Extendió los brazos con teatralidad y entonó, aquí termina la lección. Aquí termina mi esmerada tutela de Elir Quote. Suspirar. Si me marchaba ya, todavía llegaría a la clase en la clínica, pero sospechaba que aquello podía ser una especie de prueba. Quizás Elodin solo estuviera evaluando mi grado de interés antes de aceptarme como alumno. Eso es lo que suele pasar en las historias, el joven tiene que demostrar su dedicación al anciano ermitaño del bosque antes de que éste se haga cargo de él. ¿Puedo hacerle unas preguntas?, preguntó. De acuerdo, contestó él, y levantó una mano con el pulgar y el índice recogidos. 3 preguntas. Con la condición de que después me dejes tranquilo. Cavilé un momento. ¿Por qué no quiere enseñarme? Porque los Edena Ru son unos alumnos pésimos, respondieron Elodin con brusquedad. Se les da bien la memorización, pero el estudio de la nominación requiere un nivel de dedicación que los liantes como vosotros raramente poseéis. Me enfurecí tanto, y tan deprisa, que noté cómo la sangre coloreaba mi piel. El rubor nació en mi cara y se extendió por mi pecho y por mis brazos. Hasta se me erizó el vello de los brazos. Respire hondo. Lamento que su experiencia con los Ru haya dejado que desear, dije midiendo mis palabras. Permítame asegurarle que, oh, dioses, exclamó Elodin dando un suspiro de indignación. Y por si fuera poco, pelota. Careces de la fortaleza testicular necesarios para estudiar conmigo. En mi interior bullían palabras hirientes. Las dominadas. Elodin estaba tratando de ponerme una trampa. No me está diciendo la verdad, dije. ¿Por qué no quiere enseñarme?
Por el mismo motivo por el que no quiero tener un cachorro, gritó Elodin agitando los brazos como un granjero que intenta ahuyentar a los cuervos de su sembrado. Porque eres demasiado bajo para ser nominador. Porque tienes los ojos demasiado verdes. Porque no tienes el número de dedos adecuado. Vuelve cuando hayas crecido y cuando hayas encontrado unos ojos decentes. Nos miramos fijamente, largo rato. Al final, Elodin se encogió de hombros y echó a andar de nuevo. De acuerdo. Te mostraré por qué. Seguimos por el camino hacia el norte. Elodin caminaba tranquilamente, recogiendo piedras del suelo y lanzándolas a los árboles. Saltaba para arrancar hojas de las ramas más bajas, y la túnica de maestro se le inflaba de forma ridícula. De pronto se detuvo y se quedó inmóvil durante casi media hora, completamente abstraído examinando un helecho que oscilaba lentamente, mecido por el viento. Pero yo me mordí la lengua. No pregunté, ¿a dónde vamos?, ni, ¿qué mira? Sabía centenarios de historias de jóvenes que desperdiciaban preguntas o deseos por hablar demasiado. Me quedaban 2 preguntas, y no pensaba derrocharlas. Al final salimos del bosque, y el camino se convirtió en un sendero que discurría por una vasta extensión de césped y conducía a una inmensa mansión. Era más grande que la artefactoría, tenía líneas elegantes, tejado de tejas rojas, altas ventanas, puertas de arco y columnas. Había fuentes, flores, setos, pero algo no encajaba del todo. A medida que nos acercábamos a las verjas, empecé a dudar de que aquello fuera la residencia de un noble. Quizás por el diseño de los jardines, o por el hecho de que la valla de hierro forjado que los rodeaba, de 3 metros de altura, era, a mi experto juicio de ladrón, infranqueable. 2 individuos muy serios abrieron la verja, y siguieron por el camino hasta la puerta principal de la mansión. Elodin me miró. ¿Has oído hablar ya del refugio? Negué con la cabeza. Tiene otros nombres, la choza, las gavias, el manicomio de la universidad. Es inmenso. ¿Cómo? No termine la pregunta. Elodin sonriendo, sabía que había estado a punto de atraparme. Jeremy le dijo a un individuo muy alto que estaba plantado junto a la puerta. ¿Cuántos invitados tenemos hoy? En recepción le darán el número exacto, señor, dijo Jeremy, incómodo. Más o menos, dijo Elodin. Estamos entre amigos. 320, dijo el hombre encogiéndose de hombros. ¿350? Elodin golpeó la gruesa puerta de madera con los nudillos, y Jeremy se apresuró a abrirla. ¿Cuántos más cabrían si fuera necesario? Preguntó Elodin. 150 más, sin problemas, contestó Jeremy tirando de la puerta. Algunos más en caso de extrema necesidad, supongo. ¿Te encanta, Quote? Elodin me guiñó un ojo. Estamos preparados. La entrada era enorme, con vidrieras y techos arribadados. El suelo, de mármol, estaba tan pulido que brillaba como un espejo. Reinaba un silencio sepulcral. Yo no lo entendía. En el manicomio de Refvieu, en Tarbean, que era mucho más pequeño que aquel, había un ruido ensordecedor, como un burdel lleno de gatas furiosas. Se oía a 1 kilómetro de distancia, por encima del bullicio de la ciudad. Elodin se dirigió hacia un gran mostrador detrás del cual había una joven. ¿Por qué no hay nadie fuera, Emmie? La joven irritante, nerviosa. Hoy están muy agitados, señor. Creemos que se acerca una tormenta. Cogió un libro de registro de un estante. Además, pronto habrá luna llena. Ya sabes lo que pasa. Desde luego. Elodin se agachó y empezó a desatar los cordones de los zapatos. ¿Dónde han escondido a Vin esta vez? La joven pasó unas cuantas páginas del registro. En el ala este del segundo piso. 247. Elodin se levantó y dejó los zapatos encima del mostrador. Vigílamelos, ¿quieres? La joven compuso una vaga sonrisa y asentándose. Tuve que tragarme unas cuantas preguntas más. Por lo visto, la universidad invierte mucho dinero aquí, comenta. Elodin me ignoró, se dio la vuelta y subió, en calcetines, por una ancha escalera de mármol. A continuación entramos en un pasillo largo y blanco a cuyos lados había puertas de madera. Por primera vez oí los ruidos propios de un lugar como aquel. Gemidos, sollozos, murmullos, gritos, todo muy débil. Elodin echó una carrera y se paró, resbaló por la lisa superficie de mármol, y su túnica de maestro ondeó detrás de él. Luego repitió la operación, una carrera corta, seguida de un largo intervalo con los brazos extendidos para guardar el equilibrio. Yo seguí andando a su lado. Creo que los maestros encontrarían otros usos más académicos para los fondos de la universidad. Elodin no me miró. Paso. Paso, paso, paso. Estás intentando que conteste preguntas que no me ha formulado. Deslizamiento. No lo conseguirás.
Usted está intentando que le haga preguntas replicadas. Eso tampoco es justo. Paso, paso, paso. Deslizamiento. Dime, ¿por qué te interesas tanto por mí? Me preguntó Elodin. A Kilvin le caes muy bien. ¿Por qué no te apuntas a su carro? Creo que usted sabe cosas que no puedo aprender en ningún otro sitio. ¿Cómo qué? Cosas que siempre he querido saber desde que vi a alguien llamar al viento. Ah, llama al viento. Elodin arqueó las cejas. Paso. Paso. Paso, paso, paso. Muy hábil. Deslizamiento. ¿Qué te hace pensar que yo sé llamar al viento? Lo he deducido por eliminación, respondí. Ninguno de los otros maestros hace esas cosas, de modo que debe de ser su especialidad. Según tu razonamiento, también entonces debería enseñar danzas del solsticio de verano, trabajos de aguja y robo de caballos. Llegamos al final del pasillo. A medio paso, Elodin estuvo a punto de derribar a un individuo enorme, de anchas espaldas, que llevaba un libro en la mano. Perdóneme, señor, dijo el tipo, aunque evidentemente él no había tenido la culpa. Hola, Timothy, dijo Elodin señalándolo con un largo dedo. Ven con nosotros. Elodin nos guió por una serie de pasillos más cortos, y al final llegamos ante una gruesa puerta de madera con un panel deslizante a la altura de los ojos. Elodin lo abrió y se asomó por él. ¿Cómo está?, preguntó. Tranquilo, respondió Timoteo. Me parece que no ha dormido mucho. Elodin intentó abrir la puerta, entonces se volvió hacia Timothy, se puso serio y dijo, ¿lo habéis encerrado? Timothy le sacaba una cabeza a Elodin, y seguramente pesaba el doble que él, pero palideció de golpe cuando el maestro en calcetines le sostenía la mirada. No, he sido yo, maestro Elodin. Es que Elodin lo interrumpió con un brusco además. Abre la puerta. Timothy sacó un llavero. Elodin siguió fulminándolo con la mirada. A Odorwen no hay que encerrarlo. Puede ir y venir como se le antoje. No hay que ponerle nada en la comida a menos que él lo pida expresamente. Te hago responsable de esto, Timothy Janaroy. Elodin le hincó un largo dedo en el pecho. Si me entero de que han sedado o atado a Vin, te pasearé desnudo por las calles de Imbe como si fueras un pouni rosa. Lo miré con fijeza. Vete. Timothy se marchó tan aprisa como pudo sin echar a correr. Elodin se volvió hacia mí. Puedes entrar, pero no hagas ruido ni movimientos bruscos. No hables a menos que él se dirija a ti. Y si hablas, hazlo en voz baja. ¿Entendido? Asentí, y Elodin abrió la puerta. La habitación no era lo que yo esperaba. Unas altas ventanas dejaban entrar la luz, revelando una gran cama y una mesa con sillas. Las paredes, el techo y el suelo estaban forrados de gruesa tela blanca, amortiguando hasta los más débiles ruidos provenientes del pasillo. Las mantas habían sido retiradas de la cama, y un hombre delgado de unos 30 años estaba envuelto en ellas, acurrucado contra la pared. Elodin cerró la puerta, y el hombre, muy menudo, se sobresaltó un poco. ¿Qué?, dijo Elodin en voz baja, y se acercó a él. ¿Qué ha pasado? Odorwen lo miró con los ojos muy abiertos. Era un hombre muy flaco, llevaba el torso desnudo bajo la manta y el cabello despeinado. Habló en voz baja y un poco cascada. Estaba bien. Todo me iba bien. Pero la gente hablando, los perros, los adoquines. Ahora mismo no lo soporto. Vin se pegó a la pared, y la manta resbaló de sus hombros huesudos. Vi que llevaba un florín de plomo colgado del cuello. Ese hombre era un arcanista con todas las de la ley. ¿Qué haces en el suelo?, preguntó Elodin. Vin miró la cama, el pánico se reflejaba en sus ojos. Me caeré, dijo con un hilo de voz, con un tono entre horrorizado y avergonzado. Y hay muelles y listones. Clavos. ¿Cómo te encuentras ahora?, preguntó Elodin con amabilidad. ¿Quieres volver conmigo? No. Cuando dio un grito de desesperación, cerró fuertemente los ojos y se ciñó la manta. Su fina y aflautada voz hizo que su súplica sonara más desgarradora que si hubiera dado un alarido. Tranquilo. Puedes quedarte aquí, dijo Elodin. Ya vendré a visitarte otro día. Al oír eso, Vin abrió los ojos, nervioso. No traigas el trueno, dijo con tono angustiado. Sacó una delgada mano de debajo de la manta y agarró a Elodin por la camisa. Pero necesito un cazagatos y pluma azul, y también huesos. Hablaba con apremio. Huesos de palo. Te los traeré, lo tranquilizó Elodin, y me indicó por señas que saliera de la habitación. Obedecí. Salimos y Elodin cerraron la puerta. Estaba muy serio. Vin sabía dónde se metía cuando se convirtió en mi guía. Se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo. Tú no lo sabes. No sabes nada de la universidad.
Los peligros que encierra. Crees que este sitio es un cuento de hadas, un parque infantil. Pero no lo es. Exacto, dije con brusquedad. Es un parque infantil y todos los otros niños están celosos porque a mí me dejaron jugar a recibir latigazos y ser expulsado del archivo, ya ellos no. Elodin dejó de andar y se volvió hacia mí. De acuerdo. Demuéstrame que estoy equivocado. Demuéstrame que lo has pensado bien. ¿Por qué una universidad con menos de 1500 alumnos necesita un manicomio del tamaño del Palacio Real? Pensé en toda velocidad. La mayoría de los alumnos provienen de familias adineradas, respondí. Han llevado una vida fácil. Cuando se ven obligados a no, me interrumpió Elodin con desdén y echó a andar por el pasillo. Es por lo que estudiamos. Por cómo enseñamos a funcionar a nuestra mente. Entonces, la gramática y los mensajes cifrados hacen enloquecer a la gente, dije, cuidando de enunciar la frase como una afirmación. Elodin se paró y abrió la puerta que tenía más cerca. El pasillo se llenó de gritos de pánico. Dentro de mí. Dentro de mí. Están dentro de mí. Están dentro de mí. Me asomé por la puerta y vi a un joven retorciéndose en una cama. Estaba atado con correas de cuero por las muñecas, la cintura, el cuello y los tobillos. La trigonometría y la lógica diagramada no provocan esto, dijo Elodin mirándome a los ojos. Están dentro de mí. Están dentro de mí. Están dentro de... Los gritos continuaron. Eran como una salmodia, como el interminable y mecánico ladrido de un perro por la noche. Mí. Están dentro de mí. Están dentro de mí. Están dentro. Elodin cerró la puerta. Aunque yo todavía oía los gritos débilmente a través de la gruesa puerta, el silencio era asombroso. ¿Sabes por qué llaman a esto la choza? Me preguntó el maestro. Negué con la cabeza. Porque es a donde te llevan si estás como una chota. Compuso una amplia sonrisa, y luego soltó una terrible risotada. Elodin me guió por una serie de largos pasillos hasta otra ala de las gavias. Al final doblamos una esquina y vimos algo nuevo, una puerta de cobre. Elodin sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. Me gusta pasar por aquí cuando vuelvo por el barrio, dijo con tono indiferente mientras abría. Recojo el correo, riega las plantas y esas cosas. Se quitó un calcetín, le hizo un nudo y lo usó para ponerle un calce a la puerta, impidiendo que se cerrara. Es agradable volver de visita, pero empujó un poco la puerta para asegurarse de que no se cerraría. Otra vez, no. Lo primero que me llamó la atención de la habitación fue que había una atmósfera extraña. Al principio creí que quizás estuviera insonorizada, como la de Other Wen, pero miré alrededor y vi que las paredes y el techo eran de piedra gris. Entonces pensé que quizás el aire estuviera viciado, pero cuando aspiraba olía a lavanda, ya ropa de cama limpia. Casi notaba una presión en los oídos, como si estuviera debajo del agua, solo que no era ese el caso, por supuesto. Agité una mano delante de mi cara para comprobar si el aire era diferente, más denso, pero no lo era. Molesto, ¿verdad? Yo volví. Elodin me estaba mirando. Me sorprende que lo hayas notado. Muy pocos lo notan. Aquella habitación era mejor que la de Other Wen. Tenía una cama con dosel, un sofá mullido, una estantería vacía y una gran mesa con varias sillas. Lo más destacado eran las enormes ventanas, con vistas a los jardines. Vi un balcón, pero no vi ninguna forma de llegar a él. Mira esto, dijo Elodin. Cogió una de las sillas de madera, la levantó con ambas manos, giró sobre sí mismo y la lanzó con todas sus fuerzas contra una ventana. Me encogí, pero en lugar de un estruendo terrible, solo se oyó un débil ruido de madera al astillarse. La silla cayó al suelo convertido en un amasijo de madera y tapizado. Me pasaba horas haciendo esto, dijo Elodin, respiró hondo y contempló la habitación con nostalgia. En los viejos tiempos. Me acerqué a las ventanas para examinarlas. Eran más gruesas de lo habitual, pero no excesivamente. Parecían normales, con excepción de unas débiles vetas rojas que discurrían por ellas. Examina el marco de la ventana. También era de cobre. Miré lentamente alrededor, fijándome en las paredes de piedra desnuda y notando la extraña y pesada atmósfera. Vi que la puerta ni siquiera tenía pomo en la parte de dentro, y mucho menos cerradura. ¿Por qué se tomaría a alguien la molestia de hacer una puerta de cobre?, pensé. Decidí formular la segunda pregunta, ¿cómo salió de aquí? Por fin, dijo Elodin con un deje de exasperación. Se dejó caer en el sofá. Verás, un día Elodin el Grande fue encontrado encerrado en una alta torre. Abrió un brazo a cubrir toda la habitación. Le habían quitado sus herramientas, la moneda, la llave y la vela. Además, en su celda no había ninguna puerta. Ni ventanas. Las señaladas con desdén.
Hasta el nombre del viento estaba fuera de su alcance gracias a las hábiles maquinaciones de sus captores. Elodin se levantó del sofá y empezó a pasearse por la habitación. Solo había piedra dura y lisa alrededor. Era una celda de la que nadie había logrado escapar jamás. Elodin dejó de pasearse y levantó un dedo con teatralidad. Pero Elodin el Grande conocía el nombre de todas las cosas, y todas las cosas estaban a sus órdenes. Se plantó ante la pared gris, junto a las ventanas. Le dijo a la piedra, rómpete, y la Elodin se interrumpió y ladeó la cabeza con gesto de curiosidad. Entrecerró los ojos. Mierda, lo han cambiado, dijo en voz baja. Vaya. Se acercó más a la pared y le puso una mano encima. Dejé de prestarle atención. Will y Sim tenían razón, el tipo estaba mal de la cabeza. ¿Qué pasaría si yo salía corriendo de la habitación, desatrancaba la puerta y la cerraba? ¿Me lo agradecerían los otros maestros? O dijo de pronto Elodin, riendo. No son tontos del todo. Se retiró un par de pasos de la pared. Siervas alguien. Vi mover la pared. Onduló como una alfombra colgada y golpeada con un palo. Y entonces se derrumbó. Como agua oscura vertida de un cubo, toneladas de fina arena gris se derramaron por el suelo, cubriendo los pies a Elodin hasta las pantorrillas. La luz del sol y el canto de los pájaros inundaron la habitación. Donde antes había una gruesa y sólida pared, ahora había un agujero lo bastante grande para que un carro pasara por él. Pero el agujero no estaba abierto del todo, lo cubría un material verde. Parecía una roja sucia y enredada, pero era demasiado irregular para ser una roja. Más bien parecía una gruesa y destrozada telaraña. Eso no estaba comentando a Elodin, como si se disculpara, mientras sacaba los pies de la arena gris. La primera vez fue mucho más impresionante, te lo aseguro. Me quedé allí plantado, aturdido por lo que acababa de ver. Aquello no era simpatía. Jamás había visto nada parecido. Solo podía pensar en las palabras de la historia que tantas veces había oído, y Taborlin el Grande le dijo a la piedra, rómpete, y la piedra se rompió. Elodin arrancó una de las patas de la silla y la usó para aporrear aquella película verde y enredada que cubría el orificio. La telaraña se rompió con facilidad por varios sitios, o se desmenuzó. En los sitios donde era más gruesa, Elodin usó la pata de la silla como palanca para apartar los pedazos. Cuando se doblaba o se rompía, la telaraña relucía bajo la luz del sol. Más cobre, pensé. Había vetas de cobre discurriendo a través de los bloques de piedra que conformaban la pared. Elodin soltó la pata de la silla y se asomó por el orificio. Desde la ventana, lo vi apoyarse contra la blanca barandilla de piedra del balcón. Lo seguía fuera. Nada más salir al balcón, el aire dejó de parecer tan extrañamente denso. 2 años, dijo Elodin contemplando los jardines. Podía ver este balcón, pero no podía salir a él. Podía ver el viento, pero no podía oírlo, ni notarlo en la cara. Pasó una pierna por encima de la barandilla de piedra y se sentó sobre ella, luego saltó al trozo de tejado plano que había debajo. Caminó por el tejado, alejándose del edificio. Salté también la barandilla y seguí al maestro hasta el borde del tejado. Solo estábamos a una altura de unos 6 metros, pero los jardines y las fuentes que se extendían en todas direcciones componían un paisaje espectacular. Elodin se quedó de pie peligrosamente cerca del borde, con la túnica de maestro ondulando alrededor de él como una bandera negra. La verdad es que ofrecía una imagen impresionante, si pasabas por alto el hecho de que todavía llevaba un solo calcetín. Me puse a su lado, al borde del tejado. Sabía cuál tenía que ser mi tercera pregunta. ¿Qué tengo que hacer para estudiar nominación con usted? Elodin me miró con gesto sereno, como valorándome. Saltar, dijo. Saltar de este tejado. Entonces fue cuando comprendí que todo aquello había sido una prueba. Elodin me había estado midiendo desde que nos habíamos visto por primera vez. Sentía, a su pesar, respeto por mi tenacidad, y le había sorprendido que hubiera notado algo raro en la atmósfera de su habitación. Estaba a punto de aceptarme como alumno. Pero necesitaba más, necesitaba una prueba de mi entrega. Una demostración. Un acto de fe. Y mientras estaba allí de pie, me vino a la mente un fragmento de la historia. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza. Porque conocía el nombre del viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y éste lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. Elodin sabía el nombre del viento. Sin dejar de mirarlo a los ojos, salté del borde del tejado. La expresión de Elodin era maravillosa. Nunca he visto a un hombre tan asombrado. Al caer, giré un poco sobre mí mismo, y Elodin permaneció en mi campo de visión. Le vi levantar un poco una mano, como si hiciera un tardío intento de sujetarme.
Me sentí ingrávido, como si flotara. Y entonces caí contra el suelo. No suavemente, como se posa una pluma, sino con dureza. Como un ladrillo al golpear los adoquines de una calle. Aterricé de espaldas, con el brazo izquierdo debajo del cuerpo. Al dar mi cabeza contra el suelo, lo vi todo negro y me quedé sin aire en los pulmones. No perdí el conocimiento. Me quedé allí tendido, sin poder respirar ni moverme. Recuerdo que pensé, convencido, que estaba muerto. Que estaba ciego. Al final recobré la visión y me puse a parpadear contra la repentina claridad del cielo azul. Me dolía mucho un hombro y notaba el sabor de la sangre en la boca. No podía respirar. Intenté rodar sobre mí mismo para liberar el brazo, pero mi cuerpo no me obedecía. Me había roto el cuello, la espalda. Al cabo de unos largos y aterradores momentos, conseguí dar una bocanada, y luego otra. Exhalé un suspiro de alivio y comprendí que al menos tenía una costilla rota, además de todo lo demás, pero moví un poco los dedos de las manos, y luego los de los pies. Funcionaban. No me había partido la columna vertebral. Mientras yo estaba allí tendido, calibrando mi suerte y las costillas que tenía rotas, Elodin apareció en mi campo de visión. Me miró y dijo, «Felicidades. Esa ha sido la cosa más estúpida que he visto jamás». Su expresión era una mezcla de admiración e incredulidad. Jamás. Y entonces fue cuando decidí dedicarme al noble arte de la artificería. No me quedaban muchas opciones. Antes de ayudarme a ir cojeando hasta la clínica, Elodin me dejó claro que una persona lo bastante estúpida para saltar desde un tejado era demasiado insensata para que él le dejara sujetar una cuchara en su presencia, y mucho menos estudiar algo tan profundo y volátil como la nominación. Con todo, el rechazo de Elodin no me decepcionó mucho. Tanto si era magia de cuento como si no, no me entusiasmaba la idea de estudiar con un hombre cuya primera lección me había dejado con 3 costillas rotas, una conmoción cerebral leve y un hombro dislocado. 47 púas. Dejando aparte los difíciles inicios, mi primer bimestre transcurrió con tranquilidad. Estudié en la clínica, y aprendí más sobre el cuerpo y sobre cómo curarlo. Practicaba Siaru con Willem y a cambio lo ayudaba a él a mejorar su atur. Entré en artificería y aprender a soplar vidrio, a preparar aleaciones, a trefilar y a grabar el metal, ya esculpir la piedra. Casi todas las noches iba a trabajar al taller de Kilvin. Rompía los moldes de los vaciados de bronce, lavaba piezas de vidrio y molía mineral de oro y de hierro para las aleaciones. No era un trabajo duro, pero todos los ciclos Kilvin me daba un ápice de cobre, ya veces 2. Daba la impresión de que Kilvin tenía un gran tablón de cuentas en su cabeza metódica, en el que anotó meticulosamente las horas que trabajaba cada alumno. También aprenderé cosas de carácter menos académico. Mis compañeros de dormitorio del Arcano me enseñaron a jugar a un juego de cartas, el aliento de perro. Yo les devolví el favor dándoles una lección improvisada de psicología, probabilidad y destreza manual. Después de que les ganara casi 2 talentos, dejaron de invitarme a participar en sus juegos. Congenié mucho con Willem y con Simon. Tenía otros amigos, pero no demasiados, y ninguno tan íntimo como Will y Sim. Mi rápido ascenso a Elir hizo que la mayoría de los otros alumnos se distanciaran de mí, ya fuera porque me tenían celos o porque me admiraban. Y luego estaba Ambrose. Considerarnos meramente enemigos no sería captar el verdadero talante de nuestra relación. Era más bien como si los dos fuéramos socios de una empresa dedicada a perseguir el mutuo objetivo de odiarnos el uno al otro. Sin embargo, incluso con mi vendetta contra Ambrose, yo disponía de mucho tiempo libre. Como no podía pasarlo en el archivo, dedicaba parte de ese tiempo a cultivar mi reputación en ciernes. Veréis, mi espectacular llegada a la universidad había causado un revuelo considerable. Había entrado en el Arcano en 3 días en lugar de en 3 bimestres, que era lo habitual. Era el miembro más joven, con casi 2 años de diferencia. Había desafiado abiertamente a un maestro delante de toda la clase y me había salvado de la expulsión. Me habían azotado y no había llorado ni sangrado. Por si eso fuera poco, había conseguido enfurecer al maestro Elodin hasta el punto de que él me había empujado desde el tejado de las gavias. Dejé que esa historia circulara sin corregirla, pues era preferible a la bochornosa verdad. Todo eso era suficiente para generar un constante flujo de rumores sobre mí y decidí aprovecharme de ello. La reputación es como una especie de armadura, o un arma que puedes blandir en caso de necesidad. Decidí que, ya que iba a ser arcanista, ¿por qué no ser un arcanista famoso? Así que solté unas cuantas informaciones, me habían admitido sin carta de recomendación. Los maestros me habían dado 3 talentos en lugar de cobrarme la matrícula. Había sobrevivido varios años en las calles de Tarbean, viviendo de mi ingenio.
Incluso lanzó unos cuantos rumores que eran auténticas sandeces, mentiras descubiertas que la gente repetía pese a que resultaba evidente que no eran ciertas. Tenía sangre de demonio en las venas. Veía en la oscuridad. Solo dormía 1 hora todas las noches. Cuando había luna llena, hablaba en sueños, en un idioma extraño que nadie entendía. Basil, mi antiguo compañero de literatura de las dependencias, me ayudó a propagar esos rumores. Yo me inventaba la historia, él se la contaba a unos cuantos, y juntos veíamos cómo se extendían como el fuego por un campo. Era un pasatiempo muy entretenido. Pero lo que más hizo aumentar mi reputación fue mi enemistad con Ambrose. A todo el mundo le sorprendía que yo me atreviera a desafiar abiertamente al primogénito de un poderoso noble. El primer bimestre tuvimos varios encontronazos fuertes. No os aburriré con los detalles. Nos cruzábamos, y Ambrose hacía algún comentario brusco, lo bastante alto para que lo oyera todo el mundo. O se burlaba de mí fingiendo que me hacía un cumplido. De verdad, tienes que decirme a qué peluquero vas. Todo el mundo que tenía un poco de sentido común sabía cómo comportarse con un noble arrogante. El sastre al que yo había aterrorizado en Tarbean supo muy bien qué tenía que hacer. Te llevas los palos, agachas la cabeza y acabas cuanto antes. Pero yo siempre me defendía, y aunque Ambrose era inteligente y tenía unos labios considerables, no podía competir con mi lengua de artista itinerante. Yo me había criado en los escenarios, y gracias a mi ingenio de Rue, siempre salía ganando en nuestros intercambios verbales. A pesar de todo, Ambrose seguía provocándome, como un perro demasiado estúpido para evitar un puercoespín. Me mordía y se marchaba con la cara llena de púas. Y cada vez que nos separamos, nos odiábamos un poco más el uno al otro. Nuestros compañeros lo vieron, y al final del bimestre yo me había hecho famoso por mi valentía. Pero la verdad es, simplemente, que no tenía miedo. Veréis, no es lo mismo. En Tarbean, yo había sentido verdadero miedo. Me daban miedo el hambre, la neumonía, los guardias con botas con tachuelas, los chicos mayores que yo con cuchillos hechos con cristales de botella. Para enfrentarme a Ambrose no necesitaba verdadera valentía. Sencillamente, Ambrose no me inspiraba ningún miedo. Lo veía como un payaso engreído. Pensaba que era inofensivo. Y me equivocaba. 48 Interludio, otra clase de silencio sentado en la roca de guía, Bast intentaba tener las manos quietas sobre el regazo. Había respirado 15 veces desde que Quote dejara de hablar, y el inocente silencio que se había formado como una laguna transparente alrededor de los tres empezaba a oscurecerse y convertirse en otra clase de silencio. Bast respiró otra vez, 16, y se preparó para el momento cuya llegada temía. No sería justo decir que Bast no le tenía miedo a nada, porque solo los locos y los sacerdotes no tienen nunca miedo. Pero es cierto que había muy pocas cosas que lo turbaban. Las alturas, por ejemplo, no le gustaban mucho. Y las torrenciales tormentas de verano que había en esa región, que teñían el cielo de negro y destrozaban los robles de profundas raíces, le hacían sentirse incómodamente pequeño e impotente. Pero en el fondo nada lo asustaba, ni las tormentas, ni las escaleras altas, ni siquiera los escrales. Bast era valiente a fuerza de no tener miedo. No había nada que lo hiciera palidecer, y si palidecía, no era por mucho tiempo. Bueno, no le agradaba la idea de que le hicieran daño, por supuesto. De que le clavaran una herramienta de hierro o lo quemasen con brasas de carbón, por ejemplo. Pero el que no le gustara imaginar su sangre derramada no significaba que temiera esas cosas. Sencillamente, prefería evitarlas. Para temer de verdad algo tienes que detenerte a pensar en ello. Y como no había nada que hiciera presa en la mente de Bast de esa manera, no había nada que su corazón temiera de verdad. Pero los corazones pueden cambiar. 10 años atrás, Bast había resbalado cuando trepaba a un alto renelo para coger fruta para una muchacha que le gustaba. Después de resbalar, quedó colgado durante 1 minuto, cabeza abajo, antes de caer. En ese largo minuto, un pequeño temor arraigó en él, y no lo había abandonado desde entonces. De la misma manera, Bast había adquirido otro miedo últimamente. Hacía 1 año, era todo lo temerario que puede llegar a ser un hombre sensato, pero ahora Bast le tenía miedo al silencio. No al silencio normal debido, sencillamente, a la ausencia de cosas que se mueven alrededor y que producen ruido. Bast le tenía miedo al hondo y cansado silencio que se producía a veces alrededor de su maestro y que lo envolvía como una mortaja invisible. Bast volvió a respirar, 17. Se controló para no retorcerse las manos mientras esperaba a que aquel hondo silencio invadiera la habitación. Esperó a que cristalizara y enseñara los dientes junto al borde de la fría quietud que se había acumulado en la roca de guía. Sabía de qué manera aparecía, como la helada en una madrugada de invierno, soportando el agua acumulada en las rodadas de los carromatos.
Pero antes de que Bast pudiera volver a respirar, Quote se enderezó en el asiento y le hizo una seña a Cronista para que dejara la pluma. Bast estuvo a punto de llorar al notar que el silencio se dispersaba, como un pájaro oscuro que, asustado, emprende el vuelo. Quote dio un suspiro, entre molesto y resignado. Tengo que admitir que dijo que no estoy seguro de cómo abordar la siguiente parte de la historia. Bast, temiendo que el silencio se prolongara demasiado, dijo con voz chirriante, ¿por qué no te limitas a hablar primero de lo más importante? Luego puedes retroceder y mencionar otras cosas, si lo crees necesario. Como si fuera sencillo, dijo Quote con aspereza. ¿Qué es lo más importante? ¿Mi magia o mi música? ¿Mis triunfos o mis delirios? Bast se ruborizó y se mordió los labios. Quote soltó el aire de golpe. Perdóname, Bast. Es un buen consejo, como suelen serlo todos tus consejos aparentemente estúpidos. Apartó la mesa de la silla. Pero antes de continuar, el mundo real me impone ciertas obligaciones que no puedo seguir eludiendo. ¿Queréis disculparme un momento? Cronista y Bast se levantaron también, estiraron las piernas y atendieron también sus necesidades. Bast encendió las lámparas. Quote sacó más queso, pan y unas salchichas muy especiadas. Comieron e hicieron algún débil intento de entablar una conversación superficial, pero estaban distraídos, pensando en la historia. Bast se comió la mitad de todo. Cronista también comió, pero no tanto. Quote dio un par de bocados antes de decir, adelante, pues. Música y magia. Triunfo y delirio. Pensad. ¿Qué necesita nuestra historia? ¿Qué elemento vital le falta? Mujeres, recisaltó Bast. Hay una tremenda escasez de mujeres. Quote sonriendo. Mujeres, no, Bast. Una mujer. La mujer. Quote miró a Cronista. Has oído cosas sueltas, no lo dudo. Yo te contaré la verdad sobre ella. Aunque temo no estar a la altura del reto. Cronista cogió la pluma, pero antes de que la mojara en el tintero, Quote levantó una mano. Antes de empezar, dejadme decir una cosa. He relatado historias en el pasado, he pintado imágenes con palabras, he contado grandes mentiras y verdades aún más duras. Una vez le canté los colores a un ciego. Toqué durante 7 horas, pero al final me dijo que los veía, verde, rojo y dorado. Creo que eso fue más fácil que lo que intento hacer ahora. Tratar de que la entendáis describiéndola solo con palabras. Vosotros nunca la habéis visto ni habéis oído su voz. No podréis entenderlo. Quote le hizo una seña a Cronista para que cogiera la pluma. Aún así, lo intentaré. Ella está ahora en los bastidores, a punto de salir a escena. Preparemos el escenario para su entrada. 49. La naturaleza de las criaturas salvajes. Para aproximarse a una criatura salvaje es necesario tener cuidado. El sigilo no sirve de nada. Las criaturas salvajes reconocen el sigilo y saben que es una mentira y una trampa. Si bien a veces las criaturas salvajes juegan a juegos de sigilo y, al hacerlo, en ocasiones son presa del sigilo, en realidad el sigilo nunca las atrapa. Pues bien. Con lento cuidado, más que con sigilo, es como debemos acercarnos a determinada mujer. Una mujer salvaje hasta tal punto que temo abordarla demasiado deprisa incluso en una historia. Si me moviera de modo imprudente, podría asustar a la idea de esa mujer y hacerla salir volando precipitadamente. Así que, con lento cuidado, hablaré de cómo la conocí. Y para eso debo hablar de los sucesos que me llevaron, a regañadientes, al otro lado del río Yainde. Terminé mi primer bimestre con 3 talentos de plata y una sola iota. Hacía poco tiempo, eso me habría parecido una fortuna. Ahora solo esperaba que fuera suficiente para pagar la matrícula de otro bimestre y una cama en las dependencias. En la universidad, el último ciclo de cada bimestre estaba reservado para las solicitudes de admisión. Se cancelaban las clases y los maestros pasaban varias horas todos los días examinando a los alumnos. Tu matrícula del bimestre siguiente dependía del resultado de ese examen. Un sorteo determinaba qué día y a qué hora te presentarías en admisiones. De esa breve entrevista dependían muchas cosas. Si fallabas unas cuantas preguntas, el precio de tu matrícula podía duplicarse. Todos los alumnos querían examinarse lo más tarde que fuera posible, porque así tenían más tiempo para estudiar y prepararse. Una vez celebrado el sorteo, se iniciaba un intenso trueque de horas de examen. Se intercambiaban dinero y favores, puesto que todos pugnaban por conseguir una hora que les fuera bien. Tuve la suerte de que me tocara una hora a media mañana emprendido, el último día de admisiones. Si hubiera querido, habría podido vender mi hora, pero prefiero aprovechar ese tiempo extra para estudiar. Sabía que mi examen tenía que ser brillante, porque a varios de los maestros ya no los impresionaba tanto.
El truco de espiar a los otros alumnos estaba descartado esta vez, sabía que era motivo de expulsión y no podía correr ese riesgo. Había estudiado mucho con Will y con Sim, pero los exámenes de admisión eran difíciles. La mayoría de las preguntas me resultaron un paseo, aunque me adoptó una actitud abiertamente hostil y me hizo preguntas con más de una respuesta, de modo que nada de lo que yo decía era correcto. Brandeur también me lo puso difícil, era evidente que estaba ayudando a M a vengarse de mí. Las preguntas de Loren eran indescifrables, pero más que ver la desaprobación en su cara, la sentía. Después de esperar, nervioso, a que los maestros estipularan mi matrícula. Al principio hablaban en voz baja y con calma, pero al poco rato subieron el tono de voz. Al final, Kilvin se levantó y apuntó a M con un dedo, gritando y golpeando la mesa con la otra mano. M guardó la compostura mejor de lo que habría hecho yo si me hubiera enfrentado a 120 kilos de enfurecido y rugiente artífice. Cuando el rector consiguió recuperar las riendas de la situación, me llamaron y me entregaron mi recibo. El IRC-BOT. Bimestre de otoño. Matrícula, 3 TLN, 9 ESO. 7 FE. 8 yotas más de lo que tenía. Salí de la sala de profesores, aparqué el vacío que sentía en las entrañas e intenté pensar en cómo podía hacerme con más dinero antes del mediodía del día siguiente. Pasé por los dos cambistas eáldicos de ese lado del río. Tal como sospechaba, no quisieron prestarme ni un solo ardite. Aunque no me sorprendió, la experiencia fue aleccionadora y volvió a recordarme lo diferente que era yo de los otros estudiantes. Ellos tenían familias que les pagaban la matrícula y que les daban asignaciones para cubrir sus gastos. Tenían nombres honrosos a los que podían recurrir en caso de apuro. Tenían objetos que podían empeñar o vender. Y si la cosa se ponía muy fea, tenían casas a las que volver. Yo no tenía nada de todo eso. Si no conseguía 8 yotas más para pagar mi matrícula, no tendría a dónde ir. La opción más sencilla parecía pedirle dinero prestado a algún amigo, pero valoraba demasiado a mi puñado de amigos como para arriesgarme a perderlos por dinero. Como decía mi padre, hay dos formas infalibles de perder a un amigo, una es pedirle dinero prestado, y la otra, prestárselo. Además, yo hacía todo lo posible para disimular mi pobreza. El orgullo es absurdo, pero es una fuerza poderosa. Solo les habría pedido dinero a mis amigos como último recurso. Me planteé brevemente robar ese dinero, pero sabía que no era una buena idea. Si me sorprendiera con la mano en algún bolsillo, me llevaría algo más que un bofetón. Con suerte, me meterían en la cárcel y me obligarían a someterme a la ley del hierro. Y sin suerte, acabaría ante las astas del toro y me expulsarían por conducta impropia de un miembro del arcano. No podía correr ese riesgo. Necesitaba un renovador, uno de esos peligrosos personajes que prestaban dinero a la gente desesperada. Quizás los hayáis oído llamar de otra forma más romántica, halcones de cobre, pero generalmente se los llama buitres o urracas. Están en todas partes, se los llame como se los llame. Lo difícil es encontrarlos. Suelen ser muy reservados, porque su negocio es semilegal, como mucho. Pero vivir en Tarbean me había enseñado una o dos cosas. Pasé un par de horas visitando las tabernas más sórdidas de los alrededores de la universidad, entablando conversaciones superficiales y haciendo preguntas tontas. Luego visité una casa de empeño llamada El Penique Doblado, e hice algunas preguntas más intencionadas. Por fin me enteré de dónde tenía que ir. Al otro lado del río, a Inde. 50 negociaciones estaba a un poco más de 3 kilómetros de la universidad, en la orilla este del río Ometi. Como solo estaba a 2 días de Tarbean en coche rápido, muchos nobles, políticos y cortesanos adinerados vivían allí. Quedaba cerca del centro gubernativo de la mancomunidad, pero a la vez a una cómoda distancia del olor a pescado podrido, a brea caliente y a vómito de marinero borracho. Soy un refugio para los artistas. Había músicos, dramaturgos, escultores, bailarines y practicantes de un centenar de otras artes menores, incluso de la más modesta de todas, la poesía. Los actores acudían a Inde porque ésta ofrecía lo que más ansía todo artista, un público apreciativo y acomodado. Inde también se beneficiaba de su proximidad a la universidad. El acceso a instalaciones de agua y lámparas simpáticas mejoraba la calidad de la atmósfera de la ciudad. Era fácil conseguir un buen cristal, de modo que en muchas casas había ventanas y espejos. Las lentes y las gafas, aunque caras, eran fáciles de conseguir. Pese a todo eso, las dos poblaciones no se tenían mucho cariño. A la mayoría de los ciudadanos de Inde no les gustaba la idea de 1.000.000 de mentes que jugueteaban con fuerzas oscuras que era mejor dejar en paz. Oyendo hablar al ciudadano medio, era fácil olvidar que en ese rincón del mundo no habían visto quemar a ningún arcanista desde hacía casi 300 años.
En honor a la verdad, hay que mencionar que la universidad también sintió un vago desprecio por la población de Inde, pues la calificaba de autocompasiva y decadente. Las artes que tan elevadas se consideraban en Inde se tenían por frívolas en la universidad. Muchas veces, se decía que los estudiantes que dejaban la universidad habían cruzado el río. Implícitamente eso significaba que las mentes que eran demasiado débiles para los estudios académicos tenían que dedicarse a jugar con las artes. En realidad, la gente era hipócrita a ambas orillas del río. Los estudiantes universitarios despotricaban de los frívolos músicos y de los informales actores, y luego hacían largas colas y pagaban para ver sus actuaciones. Los vecinos de Inde protestaban de las artes antinaturales que se practicaban a 3 kilómetros de la ciudad, pero cuando un acueducto se derrumbaba o alguien caía de pronto enfermo, sin dudaban en llamar a